Sí, doctor. Ok. Muy bien, chicos, perfecto. Entonces, bueno, comenzaremos una vez, ¿no? Me hace tiempo porque es una clase un poquito larga. Ok. Continuando con el tema de, porque he hecho la parte de infectología en cirugía de tórax y cardiovascular, correspondiente al sílabo. Vamos a tocar el tema hoy día de lo que es la hidatidosis pulmonar. Ok. A ver, esto comenzaré a... Perfecto, ya, ok, comenzó la grabación. Muy bien, entonces les comentaba, ¿no? Vamos a seguir el otro tema correspondiente a lo que es la parte de infectología. Vamos a hablar sobre lo que es la hidatidosis pulmonar, ¿ya? Bueno, si pueden poner por favor su asistencia en el chat, ¿ok? Y bueno, la hidatidosis pulmonar es una patología bastante frecuente en esto, ¿no? Como vamos a ver ahora en la parte epidemiológica, se podría considerar hasta endémico, ¿no? De alta incidencia y prevalencia acá en nuestra ciudad y generalmente en todo lo que es la sierra sur de nuestro país, ¿no? Entonces es importante conocer, obviamente, ¿no? Cómo es la clínica, cómo diagnosticar y cómo tratar, ¿no? Obviamente, ¿no? La gran mayoría de casos de hidatidosis pulmonar son quirúrgicos, ¿no? Incluso ahorita, en estas semanas, hemos tenido bastantes casos, ¿no? Que hemos estado operando, ¿no? El grupo que tiene de práctica a los chicos que han estado rotando conmigo han podido ver, ¿no? Que hemos tenido casos con hidatidosis bilaterales, ¿no? Hidatidosis en un solo lado también bilateral, hidatidosis complicadas, ¿no? Hay muchas formas de presentación, ¿no? Que sale un poco de lo clásico, ¿no? Que van a poder encontrar en la literatura, porque en la literatura probablemente van a encontrar lo que es lo clásico, ¿no? Pero así, casos un poquito de todas las presentaciones los podemos tener acá. Y justamente al final también les voy a presentar algunos casos que hemos tenido, que hemos operado, ¿no? Casos bastante interesantes porque no son lo frecuente, ¿no? Entonces, es importante siempre tener en cuenta esta patología. Es una patología bastante frecuente, la van a encontrar, ¿no? Probablemente en una parte de su práctica médica, ¿no? Yo acá como cirujano pues, de tórax, yo opero pues casi todos los casos que llegan al hospital, ¿no? Llegan casos con quistes no complicados, con quistes complicados, con alguna complicación tipo hemoptisis o abscedados, ¿no? O sea, de todas las presentaciones, ¿no? Hasta en niños he operado, ¿no? O sea, una vez pensé que raro encontrar en un caso de un niño de 1 año y medio, ¿no? Porque por la fisiopatología y todo, que ustedes también ahorita lo vamos a recordar, es bien raro que se presentara en un niño, ¿no? Se pensó en un quiste broncogénico, quiste congénito, y al final terminó siendo una hidatidosis, ¿no? Igualmente en pacientes mayores y todo, ¿no? Entonces es una patología que tenemos que conocer sí o sí, ¿no? Y como les digo, si es que van a hacer acá ustedes probablemente su internado, su serum, ¿no? Si hacen internado en MINSA, es también pan de todos los días, ¿no? Igualmente en zonas alejadas, en serum, porque muchos casos me vienen de otros lados, ¿no? Hay que siempre poder ver cómo identificar y sobre todo cuál va a ser el manejo, ¿no? Como ya les voy adelantando, casi todos los pacientes de pulmón son quirúrgicos. Los de hígado, sí, esos algunos, ¿no? De acuerdo a la clasificación y todo pueden todavía manejarse médicamente, ¿no? Entonces vamos a ver esto, vamos a comenzar ahora, ¿no? ¿Ya? Y de una vez, entonces comenzamos el tema. Ok, a ver, les voy a compartir la pantalla de la presentación. Ya terminen de entrar, por favor, para no... un poco lento está esto. Ya, está la presentación, ¿no? ¿Se ve acá? Sí, doctor. Sí, ya. Perfecto. Está lento. Máquina creo que es. Muy bien, ok, perfecto. Empezamos entonces, ¿no? Tema de hidatidosis pulmonar. Primero, un recordaris de lo que sería la definición, ¿no? ¿Qué cosa es la hidatidosis en general, ¿no? La hidatidosis, o llamada equinococosis hidatídica, es una zoonosis cosmopolita. ¿Qué cosa es una zoonosis, no? Zoonosis es una enfermedad, ¿no?
infecciosa, parasitaria, en que va a existir una relación animal-hombre, ¿no? Ese es el concepto de esto, ¿no? O sea, que no es algo directo, ¿no? Del hombre con el germen en cuestión, sino que hay una relación con algún animal, ¿no? Directamente o a través del medio ambiente, incluido también portadores, reservorios y vectores, ¿no? Ese es el concepto que me imagino ustedes también lo conocen desde lo que han llevado, pues, infectología y parasitología, ¿no? Y justamente se dice que aproximadamente existen más de 150 zoonosis y una de ellas es la hidatidosis, ¿ok? ¿Qué cosa es cosmopolita? Cosmopolita es generalmente de distribución universal, ¿no? O sea, prácticamente está a nivel mundial, todo el mundo. No solo que hay zonas con mayor incidencia y zonas con menor incidencia o prevalencia, ¿no? Entonces, la definición de hidatidosis podemos tener la que está acá, es una zoonosis parasitaria, ¿no? Porque es un parásito que le produce, producida por el estadio larvario del cestodo o la tenia Echinococcus granulosus, ¿no? Que generalmente se va a enquistar en el hígado, en el pulmón o en algunos casos ambos también órganos comprometidos a la vez y con menor frecuencia en otros tejidos y órganos del hombre y de diversos animales, ¿no? Esa sería la definición, el concepto de lo que es la hidatidosis. ¿Recuerdan? Es una zoonosis parasitaria, ¿no? Y el agente causal es el estadio larvario de la tenia Echinococcus granulosus, ¿no? ¿Y dónde se va a enquistar? Hígado, pulmón, 95% de casos y con menor frecuencia en otros órganos porque se puede encontrar en otros casos, ¿no? Hemos tenido algunos casos muy, muy raros, pero son, como vuelvo a repetir, son muy, 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 muy infrecuentes, muy raros, ¿no? Muy bien, entonces, acá como ya se estaba anticipando, presenta una alta prevalencia en nuestro país, especialmente en la región andina, o sea, la región de la sierra, ¿no? Tanto central como sur. ¿Y por qué se debe esto, no? ¿Cuál sería la explicación? Principalmente a la costumbre de convivir con perros, con ganado, ¿no? Ustedes saben, acá hay muchas áreas rurales donde hay chacras, ¿no? Y las personas viven, pues, con su ganado bovino, o sea, vacas, ovejas, lo más frecuente, y siempre está su perrito ahí, ¿no? Y el perro, vamos a ver, ¿no? Es el huésped, pues, definitivo, en este caso de la hidatidosis, ¿no? Entonces, ahí comienza a venir todo el ciclo, ¿no? Pero también es algo importante, aparte de esa convivencia fuera, o si la convivencia fuera llevada de una manera, pues, relativamente respetando las normas, pues, de salubridad, ¿no? Y de higiene, ¿no? Podríamos quizás no tener tanta incidencia o prevalencia, ¿no? Pero generalmente, pues, hay siempre una falta de educación, falta de concientización de la población, vamos a ver algunas medidas preventivas también, ¿no? Y generalmente, pues, las medidas de higiene no son de las mejores y por ese motivo es que hay una alta prevalencia en estas zonas rurales, sobre todo, ¿no? De la zona que estamos localizados en la sierra sur del país, ¿no? Ok. ¿Por qué es importante conocer esta zoonosis? Como el hecho es algo muy frecuente, ¿no? Y esto de acá está relacionado no solamente, bueno, tiene bastantes aspectos a tener en cuenta, ¿no? La hidatidosis obviamente tiene índice de morbimortalidad, ¿no? Porque es una patología que va a afectar, va a dar complicaciones, puede haber mortalidad, es un poco raro, pero sí puede haber mortalidad, ¿no? Pero también tiene un impacto socioeconómico, ¿no? Porque generalmente las personas que tienen esta enfermedad van a ser una población que ya no va a rendir económicamente, ¿no? a la sociedad, ¿no? Y va a haber obviamente pérdidas por rendimiento laboral, va a haber gastos de hospitalización, ¿no? Gastos de intervenciones quirúrgicas y también algunas incapacidades, ¿no? En algunos casos extremos, con quistes muy grandes, por ejemplo, ¿no? Puede el paciente ser sometido, pues, a una lobectomía, ¿no? Casos extremos, a una neumonectomía. Yo he tenido algunos casos acá, en todos los tiempos que estoy desde acá, sí, creo que unos 3, 4 casos que hemos hecho una neumonectomía por hidatidosis gigante, ¿no? Entonces, obviamente ya la calidad de vida de la persona, claro, se puede recuperar, ¿no? Porque generalmente los afectados son personas relativamente jóvenes, pero de todas maneras ya todo ese periodo, ¿no? De que se recupera de 2, 3, 4, 5 meses, ya causa una disminución en la producción, ¿no? A nivel de, si hablamos de lo que sería la población económicamente activa, ¿no? Entonces siempre tiene un impacto, ¿no? Así como pasaba con tuberculosis, también igualmente, ¿no? Igualmente la hidatidosis también nos puede llevar a un impacto socioeconómico, ¿no? Y por eso es que justamente las políticas de salud pública deberían ir, ¿no? Para evitar, ¿no? O disminuir, ¿no? O sea, disminuir lo que sería el contagio, disminuir
de aparición de casos, y obviamente con esto, pues mejorar todo lo que sería estas pérdidas que estamos mencionando acá, ¿no? Lo que sería en la parte de lo que sería el impacto socioeconómico a nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, porque no solamente es una persona que se enferma, ¿no? Sino miren todo el trasfondo y toda la importancia que tiene, no solamente la persona misma en su familia, sino también en toda la sociedad, ¿no? Muy bien, si hablamos un poquito de epidemiología, ¿no? De latidosis, como yo les decía, es una zoonosis de distribución mundial, es una zoonosis cosmopolita. Generalmente se menciona que está conocida desde hace mucho tiempo, de los tiempos de Hipócrates, aproximadamente de 430 a.C. Generalmente apareció en toda Europa, ¿no? Especialmente toda la que es la región mediterránea, y luego cuando comenzó a ver pues ya todo el proceso de la conquista, ¿no? La distribución pues de Europa, expansión hacia todo el mundo, ya toda básicamente la conquista de todos los demás continentes, se fue expandiendo y comenzó a aparecer pues en América Latina, Asia, África y Australia también, ¿no? Puede llegar a tener una incidencia tan alta como que 50 casos anuales por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Y generalmente nosotros acá estamos no llegando tanto, pero más o menos estamos un promedio de 30, 35 casos por 100.000 habitantes. Es una incidencia de todas maneras alta. Muy bien, acá tenemos un mapa mundial, ¿no? Para poder ver cuál sería la distribución mundial, donde las zonas rojas, ¿no? Ven estas zonas rojas más intenso, son las zonas altamente endémicas, ¿no? Como ven acá en la leyenda, ¿no? Entonces, y miren acá está el Perú, y miren acá toda la Sierra Sur, o sea, la mitad prácticamente del país para abajo, ¿no? Todo lo que sería también parte incluida de la costa, pero es más que nada la sierra, ¿no? Central y sur, de alta endémica, o sea, una zona altamente endémica, ¿no? Igualmente parte de Chile, Argentina, Uruguay, ¿no? Algo de Bolivia, ¿no? Generalmente toda la zona sur son zonas altamente endémicas, igualmente acá zonas de África, la zona mediterránea que decíamos, ¿no? Miren parte de la zona sur de España, lo que es parte del sur de Italia y toda la zona mediterránea, ¿no? Y algo de Asia, ¿no? Y también parte de África, ¿no? Las zonas que son más rosaditas, ¿no? Son zonas donde está presente, pero donde no hay mucho, ¿no? O sea, no es altamente endémica, y las zonas blancas, pues, zonas donde prácticamente no hay estos casos, ¿no? Y raramente, ¿no? En las zonas que no están con esta coloración ploma, ¿no? Básicamente en Norteamérica prácticamente no hay casos, ¿no? Igualmente acá la zona, por ejemplo, de Europa Norte, ¿no? La zona nórdica, ¿no? Tampoco no hay muchos casos, ¿no? Pero en las otras zonas sí hay una distribución relativamente importante, sobre todo, como les digo, las zonas que están en rojo, ¿no? Son altamente endémicas, donde está justamente la sierra central y sur de nuestro país, ¿no? Muy bien, en América Latina los países más afectados van a ser Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia y Chile, ¿no? En la actualidad, el Perú es uno de los países con mayor incidencia y prevalencia de esta equinococosis, ¿no? Generalmente un censo de hace unos años se decía que a nivel de promedio, ¿no? De promedio país, ¿no? Aproximadamente se llegaba a un promedio de entre 7 a 11 casos por cada 100.000 personas, 100.000 habitantes, ¿no? Y generalmente las más altas tasas de incidencia están en los departamentos de Junín, Cerro de Pasco, Huancavelica, Cusco y Puno, ¿no? Aproximadamente entre 14 a 34 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Llegando a un promedio más o menos de unos 20 a 30, ¿no? Justamente acá está también nuestro departamento, pues, y nuestra ciudad donde estamos viviendo en Cusco, ¿no? Entonces, es importante, como digo, bastante importante conocer. Es considerada como una parasitosis rural, ¿no? Porque tiene una gran incidencia en las zonas agrícolas y ganaderas de nuestro país. Ya hemos visto por qué, ¿no? Básicamente, y ahora vamos a también ver cómo es el ciclo, ¿no? Y justamente, tranquilamente se va a explicar por qué tiene una alta incidencia en las zonas agrícolas y ganaderas, ¿no? También hay presencia en zonas urbanas, quizás el impacto de lo que sería lo que sería el fenómeno de migración, ¿no? Muchas personas, ¿no? Que crecen pues en zonas rurales, ¿no? Luego migran, ¿no? A zonas urbanas, y eso es una enfermedad que ustedes saben que se establece y no evoluciona en años, ¿no? No es pues en un mes, no voy a tener un quiste, ¿no? De la nada, ¿no? Sino que a los años, y muchas veces es sintomático, ¿no? Y la persona pues va a otro lugar y generalmente se hace su prestación clínica pues en el lugar donde va a vivir posteriormente, ¿no? Por eso que también hay presencia en zonas urbanas, y en Lima también tiene alta incidencia porque hay mucha migración. Bueno, ha habido, ¿no? Ahora prácticamente no está tanto el movimiento migratorio. Yo creo que incluso en unos años
va a haber lo que sería la migración inversa, ¿no? Ya de las zonas más, de la capital, se puede decir la zona central, hacia lo que sería la zona periférica, ¿no? O hacia las zonas de provincias, ¿no? En cambio, contrarrestando el movimiento migratorio que hubo hace unos años, donde de las zonas de provincias todos migraban a Ciudad de Lima, ¿no? Entonces, en un censo de MINSA de 2017, Cerro de Pasco, Arequipa, Huancavelica, Cusco y Puno, las tasas más altas de infección. Ahora, las estadísticas, esto de acá, hay que ver, hay que tener mucho cuidado, como menciona acá al final, las estadísticas clínicas a veces no reflejan la verdadera cuantía de la patología. ¿Por qué? Porque en el hospital, al hospital no van todos los casos de hiatidosis, ¿no? Generalmente no tengo el dato exacto de cuánto porcentaje, ¿no? Habría que hacer una investigación, que es un poco complicado, pero será pues menos del 30, 20%, ¿no? Las personas que tienen hiatidosis, porque las personas ya van al hospital cuando tienen ya alguna sintomatología o cuando se encontró pues como un hallazgo, ¿no? A veces por un examen de cualquier otra cosa, un examen, una evaluación de un prequirúrgico o una evaluación en general, un salud ocupacional, y encuentras ahí el quiste, ¿no? Y muchas veces, a veces hay personas que hasta ni siquiera hacen caso y ni siquiera van a tratarse, ¿no? Cuando se complican, cuando ya da alguna sintomatología, recién acuden pues, a un centro hospitalario. Por eso que las estadísticas clínicas de los registros de hospitales, ¿no? O de centros de salud no van a reflejar la verdadera cuantía, va a estar mucho menos, porque la gran mayoría de casos son asintomáticos. Muy bien, acá una tendencia, ¿no? De cómo ha sido la casuística longitudinal a través de los años, ¿no? Y vemos que, miren, por ejemplo, desde el año 90, ¿no? Hasta el año 2012, que tengo esta información acá, cómo está prácticamente en subida, ¿no? Cada año ha ido detectándose, o han ido registrándose, mejor dicho, más casos, ¿no? Ahora, claro, eso tampoco no refleja, pues, quizás, me voy a repetir, la verdadera casuística, porque son casos de lo que registra, por ejemplo, los hospitales, los centros de salud, ¿no? Pero no sabemos, pues, las personas, obviamente, en su hábitat común, ¿no? Probablemente, pues, no tenemos registrados esos casos, ¿no? Pero sí hay una tendencia definitivamente de alza, ¿no? De elevación de casos, ¿no? Puede ser esto igualmente acá tenemos, ¿no? Miren, acá es el año 2013, acá es 3.213, no es 30.000, 3.213, me dio un error. Miren, la ciudad de Lima, bueno, obviamente porque la población en Lima es mucho mayor, ¿no? Estamos hablando acá que obviamente va a tener más casos, pero en segundo lugar, miren, está la ciudad de Cusco, ¿no? O sea, que para la población que tenemos, que es casi 10 veces menor que la población de Lima, una alta presentación, ¿no? Aproximadamente 480, ¿no? Casos en año, ¿no? En ese año, en el año 2013, y ahora obviamente los datos pueden apuntar a que haya mucho más casos. ¿Por qué? Porque generalmente van a haber mejores métodos de diagnóstico, mejor métodos de detección. Acuérdense, por ejemplo, ahora que tiene se podría decir en auge, ¿no? Lo que sería la salud ocupacional, ¿no? O sea, acá la salud ocupacional justamente se va a encargar, pues, de hacer lo que sería pues una evaluación, descarte de enfermedades, evaluaciones periódicas, ¿no? Generalmente en ciertos ambientes laborales, ¿no? Y ahí justamente pues puede haber detección de estos casos y obviamente entrarían a aumentar lo que sería la estadística, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, miren, acá por ejemplo, y miren acá, después está Pasco, está Arequipa, Huancavelica, Puno, que generalmente todos departamentos de sierra, bueno, y Lima obviamente porque tienen una alta cantidad de población, y ya les he dicho, de la población de Lima, pues creo que un 40-50% será población que ha migrado, ¿no? De provincias, ¿no? Entonces, obviamente ya sabemos que a lo largo de los años se pueden aparecer los casos donde en la ciudad donde la persona ya está viviendo, ¿no? Entonces, eso es para ver, ¿no? Más o menos unos datos epidemiológicos, acá igualmente, ¿no? Casos de hiatidosis humana por regiones, 61% de casos a nivel de la sierra, ¿no? Acá sumando ya prácticamente todos los departamentos de sierra, 34% en la costa, bueno, básicamente por la ciudad de Lima, ¿no? Y en la selva es bastante bajo, ¿no? Bastante bajo, porque obviamente no correspondería, pues, a la epidemiología, al ciclo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, es importante siempre eso, tener en cuenta, ¿no? Los datos epidemiológicos, porque justamente nos van a enfocar dónde estamos y cuál va a ser la frecuencia de encontrar estos casos en nuestra práctica clínica diaria.
Muy bien, hablamos de etiología, la causa, ¿no? Y acá justamente vamos a ver un cuadro donde tienen todo lo que sería la clasificación taxonómica de lo que sería el Echinococcus, ¿no? Acuérdense del Echinococcus, ¿no? Tiene diversas especies, ¿no? Dentro de ellas, las cuales está el Echinococcus granulosus, ¿no? El Echinococcus equinus, canadensis, felis, multilocularis, mogeli, oligartus, ¿no? Ciertas especies, ¿no? Donde obviamente vemos acá que la infección humana más común generalmente es del Echinococcus granulosus. El huésped definitivo va a ser el perro, huésped intermediario, ¿no? Generalmente oveja, otros ungulados como las vacas, y una distribución cosmopolita, una distribución universal, ¿no? Es lo más frecuente, ¿no? Pero hay otros Echinococcus, ¿no? Como por ejemplo el multilocularis, que también es de infección humana común, porque después se dice que es el zorro a través de los roedores, pero tiene una localización mucho más localizada, ¿no? Y acá vemos las otras especies de Echinococcus que son infecciones mucho, mucho más raras. Y justamente de las especies de Echinococcus, vamos a ver que hay 4 especies patógenas para el hombre, ¿no? Está el Echinococcus granulosus, el multilocularis, el Oligartus y el Bogeli, ¿no? El granulosus, que el parásito adulto, ¿no? El huésped definitivo va a ser el perro, es la más frecuente y origina pues el quiste hidatídico clásico que todos conocemos, ¿no? El Echinococcus multilocularis, que el parásito adulto va a ser el zorro, el huésped definitivo va a ser el zorro, va a originar lo que sería la Echinococcus alveolar, ¿no? O multiquística, el Oligartus, ¿no? Parásito adulto en el zorro pero salvaje, y el Bogeli en el gato salvaje, ¿no? Entonces, estas de acá son las que más presentamos en la práctica clínica, y sobre todo el Echinococcus granulosus, ¿no? Que es el que vamos a ver a continuación. Ok, muy bien, acá tenemos una foto, una micrografía electrónica de lo que sería un Echinococcus granulosus, ¿no? Acá su clasificación taxonómica de Phylum Platelmintos, clase Cestoda, subclase Eusestode, orden de las Ciphofilidae, familia de las tenias, género Echinococcus, especie Echinococcus granulosus, ¿no? Miren la forma para que puedan recordar, ¿no? Es un gusano plano, que tiene ciertas partes que vamos a ver también a continuación, ¿no? El Echinococcus, acá por ejemplo, miren, también una micrografía electrónica de un Echinococcus que está dentro de una vellosidad intestinal, ¿no? Generalmente del perro, ¿no? El huésped definitivo va a ser el perro, ¿ya? El huésped definitivo, ¿cuándo se llama huésped definitivo? Eso tiene que también tener el concepto claro. Huésped definitivo es donde vive el parásito adulto, ¿no? Entonces, este es el parásito adulto, ¿no? Y este vive en el perro. Por ejemplo, esto no lo vamos a encontrar en un ser humano, ¿no? Lo vamos a encontrar en la forma quística, ¿no? Pero no vamos a encontrar el Echinococcus granulosus, ¿no? Y podemos encontrarle en cierta parte cuando hace su ciclo en el intermedio, pero el adulto va a vivir siempre en la vellosidad intestinal del huésped definitivo, que sería en este caso el perro. Ok, entonces, para recordar un poco su estructura, es un gusano plano, aproximadamente puede medir hasta unos 5 milímetros de longitud, tiene un escólex, ¿no? Piriforme, provisto de ganchos y ventosas, ¿no? Ventosas y ganchos que van a hacer, que como ven acá, que se adhiera, ¿no? A la vellosidad intestinal, ¿no? También tiene un cuello corto, ¿no? Y luego tiene una estróbila o cuerpo, ¿no? Que viene dado por 3 proglótidas, una proglótida inmadura, una proglótida madura y una proglótida grávida, ¿no? Esta proglótida última, que es la grávida, es donde están los huevos, ¿no? Las que son las formas infectantes. Todos los que estos negritos acá son los huevos. Justamente esto es lo que se libera cuando, por ejemplo, el perro defeca, ¿no? Y va a liberar, pues, todos los huevecillos y se van a ir al exterior, y ahí comienza, pues, el ciclo de infección, ¿no? Como menciona acá, habita en la mucosa intestinal de huésped definitivo del perro y algunos otros cánidos salvajes como el lobo y el chacal y el zorro, ¿no? Pero generalmente el perro, que es el involucrado en el Echinococcus granulosus. Acá, nuevamente, vemos, miren acá su escólex con sus órganos de fijación, acá están con sus ventosas y sus ganchos, ¿no? Tienen, miren, como con una boca llena de ganchos, como ven acá, y estos ganchos van a ser que se van a adherir a la mucosa intestinal, a las vellosidades intestinales, ¿no? Igualmente las ventosas, son elementos de fijación, ¿no? Cuello corto, como ven acá, un cuello corto, y la proglótida inmadura, que sería parte de lo que sería el inicio del cuerpo, luego la proglótida madura y la proglótida grávida, ¿no? Que sería como que el útero, ¿no? Es un órgano, acuérdense que es un hermafrodita, ¿no? Echinococcus es un hermafrodita verdadero, ¿no? Contiene órganos reproductivos masculinos y femeninos a la vez, y el último segmento, la última proglótida, que es la más grande, aproximadamente ocupa más de la mitad de su cuerpo, ¿no?
tiene todos los huevecillos, ¿no? Los huevos esféricos o elipsoidales, ¿no? Según más o menos la forma, como están viendo acá, aproximadamente una cantidad de unos 1000 a 1500, ¿no? Y esos son los que son liberados, ¿no? Al exterior cuando el perro defeca, ¿no? Igualmente acá un próteo grávido con un útero racemoso con todos los huevos en el interior del Echinococcus granulosus, ¿no? Entonces, esa sería la estructura, ¿no? La estructura, ¿no? Y más o menos sabiendo que cada parte para qué función tiene, ¿no? Y acá están los huevos, ¿no? Los huevos, ¿no? Son los huevos, más o menos son redondeados, tienen una cubierta externa radiada, un color marrón, ¿no? A la coloración, conocida como embrión hexacanto, ¿no? Este embrión hexacanto es la forma infectante de la enfermedad. Generalmente, bueno, son iguales, ¿no? Casi todos los de la familia de las tenias son casi todos iguales, y como les voy a repetir, son la forma infectante de la enfermedad. Y acá vamos a hablar un poco del ciclo, ¿no? El ciclo de la hidatidosis, ¿no? Acá hay bueno, un poquito más claro este ciclo de acá, ¿no? Acá tenemos incluso, perdón, acá tenemos el perro, ¿no? Miren, acá está el perro, está con el parásito adulto, ¿no? Que es el Echinococcus adulto. Cuando el perro defeca, ¿no? Libera, obviamente, acá el parásito adulto suelta su proglótida con todos los huevecillos, ¿no? Y obviamente esto es expulsado con las heces del perro, ¿no? Y esto generalmente, pues en un ambiente rural, ¿dónde va? Va a estar en el pasto, ¿no? En el pasto, pues el perro defeca en el pasto, viene la oveja, viene la vaca, ¿no? Como ustedes ven acá, y va a comenzar a comer el pasto con todos los huevos que están ahí de las heces del perro, ¿no? Y en la oveja, ahí entra pues por el tracto digestivo de la oveja, va a la parte intestinal, se absorbe por la circulación enterohepática, ¿no? Y justamente va hacia el hígado, ¿no? Inicialmente como primer filtro y luego al pulmón, donde hace su forma quística, ¿no? Luego esta oveja o esta vaca, ¿no? Generalmente es sacrificada, ¿no? Y ¿qué cosa hacemos? ¿No? Lastimosamente, eso ya pues falta de educación, falta de concientización de la población, como mencioné. Las vísceras con quiste, ¿no? El hígado, el pulmón con quiste, lo tiran nuevamente. ¿Dónde? Al perro, ¿no? Y el perro obviamente ingiere nuevamente acá las formas quísticas y pasa a su tracto digestivo, y acá otra vez el adulto va a crecer, va a desarrollar y se hace todo el ciclo, ¿no? Entonces el ciclo normal, se podría decir, de la hidatidosis. ¿Y dónde interviene el ser humano? El ser humano entra acá, ¿no? El ser humano es un huésped accidental, conocido como huésped, no es un huésped intermediario propiamente dicho, sino un huésped accidental. Porque acá el ser humano generalmente, bueno, cuando es niño, ¿no? Y no tiene obviamente conciencia de las medidas de higiene, ¿no? Entonces el ser humano acaricia al perro, acuérdense que el perro defeca y luego el perro, por un instinto, ¿no? Que tiene, se lame toda la que es la zona anal, ¿no? Como para una forma de limpieza, y obviamente en su lengua, en su boca, va a tener acá los huevos del Echinococcus, ¿no? Y el ser humano puede acariciar al perro, y puede haber pues en su pelaje, puede haber en su boca, y luego si es que no tiene muchas medidas de higiene el ser humano, pues inmediatamente se va a contagiar. Por eso sí, en un niño con mayor razón, ¿no? Agarra el perro le comienza a lamer, y luego ya todo esto el niño comienza a ingerir, o la persona comienza a ingerir, y va a ingerir pues los huevos del Echinococcus hacia el tracto gastrointestinal y va a desarrollar la enfermedad quística en el ser humano, ¿no? Entonces ese sería el ciclo más o menos, ¿no? del Echinococcus, donde el ser humano es el huésped accidental, ¿no? Acá básicamente igual, no solo que no se ve muy bien el perro con miren acá con los Echinococcus adultos, defeca, acá está el huevo, el embrión hexacanto, la oveja consume, luego la oveja sacrificada y el perro consume los órganos infectados de este animal, y el ser humano es un huésped accidental, como ya hemos visto, ¿no? Muy bien. Acá, por ejemplo, vemos imágenes de un hígado, miren, con la imagen de quiste hiatídico. Miren, ¿no? Bueno, un poco de conciencia, ¿no? Si vemos esto, ¿no? O sea, lo que se tiene que hacer, pues, es desechar este órgano, ¿no? O sea, si vemos un quiste, un hígado con quiste, o un pulmón con quiste, pues hay que desecharlo, ¿no? O sea, inmediatamente, o incluso sería hasta incinerarlo, ¿no? Pero no dejárselo, pues, al perro, ¿no? En cambio, acá en los camales, o en las zonas rurales, o en los camales, pues, que no tienen reglamentación sanitaria, pues, prácticamente se lo van a poder
dar nuevamente al perro y va a seguir perpetuándose pues el ciclo, ¿no? Acá igualmente un pulmón, miren el pulmón con sus quistes hidatídicos, ¿no? Múltiples, ¿no? Miremos acá, bastantes quistes hidatídicos, ¿no? Que generalmente debería ser pues obviamente desechado este órgano infectado, ¿no? Acá nuevamente el ciclo, ¿no? Para recordar lo que quede bien claro. Acá viene el Echinococcus adulto, que está ¿dónde? En el intestino delgado del perro, ¿no? El perro defeca con la proglotia grávida, que suelta todos los huevos, que está acá el huevo, el embrionado, el embrión sacando en la cesta del perro. Acá está la letra I, ¿no? Que es la forma infectante. Acuérdense, el huevo o embrión exacando es la forma infectante, ¿no? Después este huevo, la oveja va a venir, va a comer los huevos que están en el medio ambiente, ¿no? Y va a comenzarse su ciclo en el intestino, ¿no? Una oncósfera se libera, penetra la pared intestinal a través de la circulación enterohepática, llega al hígado, ¿no? Y luego al pulmón, donde hace el quiste hiatídico, ¿no? En hígado, pulmones, otros tejidos, ¿no? Después acá, ese animal que es sacrificado, sus órganos, ¿no? Que deberían desecharse, vuelven a hacer el perro y ya se completa su ciclo, ¿no? Y en el perro, obviamente, ya vienen nuevamente los protoescoles del quiste en el intestino del perro, comienza a crecer el escoles y nuevamente la forma adulta y se hace todo el ciclo. Y el ser humano viene acá como huésped accidental, ¿no? Donde ingiere igualmente los huevos, llega por su tracto intestinal hacia la zona de la circulación enterohepática, pasa el primero al hígado, que es el primer filtro, ahí se quedan muchos de las formas del los embriones y desarrolla forma quística y luego va por la circulación pues menor hacia el pulmón, ¿no? Donde es el segundo lugar de localización, es el segundo filtro, no la circulación pulmonar. ¿Ok? Yo creo que está bastante, espero que esté bastante claro, ¿no? Es un poco recordar nomás que ustedes los conceptos que ya tenían. Y el hombre es un huésped, como vuelvo a repetir, accidental, ¿no? Acá ven, por ejemplo, imágenes del ser humano donde comparte mucho con el perro y acá puede ser la forma donde se puede contagiar, ¿no? Los parásitos adultos expulsan cuando se hace el perro docenas de miles de huevecillos que pueden quedar prendidos a los pelos próximos del ano del animal. El animal pasa por instinto su lengua o su saliva, ¿no? Y luego el perro afectado va a lamer a una persona o lo va a acariciar y los huevecillos que pueden pasar, ¿no? Que están en la zona de los pelos del perro van a pasar a las manos, la cara y a la boca y se produce el contagio del ser humano, ¿no? Esa sería la forma como se contagia el ser humano, ¿no? Entonces siempre es un huésped accidental, intermediario accidental. En el ser humano, ¿qué cosa pasa? Los huevos del Echinococcus granulosus pasan al intestino en forma de embrión hexacanto, atraviesan la mucosa intestinal y por vía sanguínea y linfática llegan al hígado, que es el primer filtro. Luego, algunos quedan retenidos ahí y unos pueden pasar, ¿no? Y los que pasan, ¿no? Por la vena cava inferior, las venas suprahepáticas, la vena cava inferior, la circulación, llega al corazón derecho y luego llega al pulmón, que es el segundo filtro, ¿no? Y los que puedan pasar estos dos filtros, tanto del hígado como pulmón, ya pueden ir hacia la circulación sistémica y pueden llegar, pues, a cualquier órgano, ¿no? Ya acá, pero como les digo, es bastante infrecuente. Yo he visto casos en corazón, he visto casos en cerebro, me han reportado, ¿no? Y creo que ¿cómo se llama? En vaso, he tenido oportunidad de ver quiste hiatídico en vaso. Pero son casos bastante raros. Lo más frecuente es hígado y pulmón, ¿no? Muy bien, entonces cuando llega pues desarrolla su forma quística, ¿no? O sea, ya tanto en el hígado como en el pulmón, pues ya desarrolla un quiste. Y este quiste tiene ciertas partes, ¿no? Que es lo que tenemos que conocer. Y al momento de poder hacer el tratamiento, cuando uno, por ejemplo, opera esto, nos retira, pues, generalmente tiene que retirar todas las partes del quiste comprometido, del quiste que estamos encontrando, ¿no? El quiste se puede decir que tiene 3 capas, 2 capas que son dependientes del mismo parásito y una capa que es la respuesta del huésped, ¿no? A la presencia del parásito, ¿no? Las capas del quiste propiamente dicho son 2. La capa germinativa, que es la capa más íntima, que es la capa activa, donde se va a producir, ¿no? Lo que es las vesículas prolígeras, donde hay pues todos los embriones y todas formas que están vivos, ¿no? Y esa se desarrolla acá, ¿no? Es la capa germinativa, la capa más interna. Acá viene la capa ectoquística o laminada, ¿no? Que es una capa acelular, ¿no? Una capa fina, que básicamente va a permitir el paso de los nutrientes, ¿no? Y la capa periquística, que es la capa más externa, que ya sería no tanto el quiste, sino una reacción
una respuesta, ¿no?, inflamatoria, ¿no?, del huésped, o sea, del ser humano en este caso, a la presencia del parásito, ¿no? Está dando por fibroblastos, células gigantes o sinófilos, ¿no? Y todo lo que sería la parte nutricional, pues obviamente viene acá del huésped hacia la zona del quístico, ¿no? Esta capa, la laminada o el ectoquiste generalmente va a permitir todo el paso de nutrientes de acá a esta parte de afuera y va a alimentar todo lo que es la capa germinativa, ¿no? Acá lo ven, ¿no? La capa germinativa, la capa laminada que sería el endoquiste y el periquiste o capa periquística que es la respuesta del parásito a la presencia, del huésped a la presencia del parásito. Y dentro de la capa germinativa, ¿no?, hay una cavidad donde se encuentran pues las vesículas prolígeras o vesículas hijas, que generalmente acá ocurre pues un proceso sexual de gemación y da la formación de las protoescólex, ¿no? Y generalmente pues acá confieren todo lo que serían los órganos, los elementos vivos del quiste, ¿no? Y luego también tiene una arenilla hiatídica, ¿no?, que generalmente es sedimento, ¿no?, que se produce por una rotura de los quistes hijos en el interior del quiste hiatídico, ¿no? Acá vemos un quiste hijo, que es una vesícula, ¿no?, ya desprendida de la capa germinativa. Acá está iniciándose, está pegada a la capa germinativa, acá se desarrolla, crece y luego se forma un quiste y esta forma ya puede ser infectante, ¿no? Entonces, todo este quiste también está lleno de líquido, ¿no? Vamos a ver, entonces, hay un líquido que contiene, ¿no?, el famoso líquido hidatídico, que cuando el líquido hidatídico está, el quiste está entero, está no complicado, el líquido normalmente es un líquido transparente, bien transparente, ¿no? Un líquido conocido como cristal de roca, ¿ok? Y cuando, por ejemplo, yo he operado y he encontrado quistes no complicados, cuando uno ingresa con la jeringa, con la aguja, y extrae el líquido, cristal de roca quiere decir que es un quiste que está entero. Cuando ya el líquido se pone turbio, amarillento, sanguinolento, pues ya obviamente es un quiste ya que está en vías de complicación o un quiste ya complicado, ¿no? Normalmente el líquido hiatídico es un líquido cristal de roca, de una densidad un poquito más que el agua, mide 1007 a 1012, pH 7.4 como promedio, donde el 98% es agua, ¿no? Y los demás elementos que tiene es cloruro de sodio, pues es un líquido medio salado, ¿no? Tiene glucosa, tiene ácido úrico y es rico en proteínas, aminoácidos y lípidos, ¿no? Y dentro de las proteínas tiene pues albúminas y globulinas que le confiere el carácter antigénico, ¿no? O sea, el líquido etílico es bastante antigénico. Por eso cuando se rompe el quiste, ¿no?, y va obviamente a la circulación sanguínea, ¿no?, el cuerpo desarrolla una reacción inmunológica. Y hay pacientes que pueden presentar una reacción anafiláctica importante y hay casos descritos hasta de shock anafiláctico y muerte por rotura de quiste hiatídico, ¿no? Pues altamente antigénico, ¿no? Obviamente con todo, pues, todas las consecuencias de una reacción anafiláctica, ¿no? Como cierre de glotis, ¿no?, shock, hipotensión y obviamente hasta muerte puede haber, ¿no? Es rarísimo, ¿no? Muy, muy, muy raro, pero sí está descrito estos casos. Y también en el quiste, ¿no?, aparte del líquido hiatídico, hay elementos formes, elementos figurados. Macroscópicos, que son las vesículas hijas, que hemos visto acá, que son estas de acá, las vesículas hijas. Y microscópicos, las vesículas prolígeras, que son estas de acá, que son mucho más pequeñas, ¿no? Y puede haber también protoexcoles, que están desprendidos, algunos ganchitos, todo esto ya lo podemos ver cuando vemos en el microscopio, ¿no? Cuando el quiste se ha roto y podemos hacer el estudio. Y si encontramos, obviamente, estos elementos, prácticamente, pues está ahí el diagnóstico ya totalmente confirmado, ¿no? Acá miren, por ejemplo, miren acá hay un quiste hiatídico ya que se ha sacado de líquido, ¿no? Y está con sus membranas. Acá está la membrana germinativa y la membrana acelular o ectoquística. Acá estos son casos que hemos operado, ¿no? Estos son casos que tenemos en nuestra casuística de cirugías, donde miren acá nuestros separadores, una toracotomía mínima, acá nuestro separador de fino quieto, y miren acá al centro, ya se insinúa el tejido pulmonar y acá se va insinuando un tejido medio-blanquecino, que es el quiste que está apareciendo, ¿no? Acá igualmente tenemos, miren, la cantidad de vesículas, ¿no?, hijas de todos los tamaños, ¿no?, grandes, pequeñas, ¿no? Ese es un caso bastante interesante que les voy a comentar más adelante, donde es una hiatidosis no pulmonar, sino una hiatidosis pleural. Cuando abrí la cavidad pleural, encontré todo esto, miren, la cantidad de vesículas dentro, ¿no?, más de 100 tranquilamente, ¿no?, de vesículas hijas dentro de la cavidad pleural del paciente, ¿no? Y luego cuando se saca, miren, esos son casos nuestros, ¿ah?, que hemos operado.
Miren las vesículas, ¿no? Algunas enteras, otras ya que son como uvas, ¿no? Miren acá, y algunas como las uvas ya reventaditas, ¿no? Miren acá las vesículas ya rotas, ¿no? Y miren la gran presentación, eso encontramos en este caso de acá, la gran cantidad de vesículas hijas, vesículas prolígeras, ¿no? También las más pequeñas y vesículas también rotas, ¿no? Característico patognomónico, lo que sería quiste diatídico. Entonces, es una foto de la literatura, si la comparamos, ¿no? Yo creo que en el caso de nosotros es más impactante, ¿no? Acá en vesículas, ¿no? Miren acá también de todos los tamaños, todas las formas que podemos encontrar cuando hablamos de quistes hidatídicos, vesículas hijas, ¿no? Arenilla hidatídica, cuando ya están pues un poco ya rotos los quistes, ¿no? Con los elementos formes que podemos encontrar derivados pues del Echinococcus. Muy bien, entonces, ahora hablaremos un poco de lo que sería la localización. ¿Dónde se localiza? Ya hemos visto, ya les he mencionado, entre pulmón e hígado aproximadamente llega a ser un 90% de localizaciones de quistes hidatídicos, ¿ya? En las series extranjeras se menciona que la localización hepática es la más frecuente, aproximadamente un 70-75%. Y luego la pulmonar, que llega a ser un 15 a 20%. Y otras localizaciones aproximadamente un 10%. Pero se dice que en nuestro medio, en el Perú, por lo menos, ¿no? hasta hace unos años, la localización más frecuente, ¿no? Era la localización pulmonar. En algunas series aproximadamente un promedio de un 60%, en algunas hasta un 75%, de localización pulmonar, ¿no? Porque ahorita vamos a ver cuál sería la causa, ¿no? La causa, ¿no? La probable explicación a esto. Y que en el hígado aproximadamente un 20% y otras localizaciones sí unos un 10% más o menos, ¿no? Ahora, dentro del pulmón se dice que es poco más frecuente en el lado derecho, aproximadamente un 53% contra un 47% en el lado izquierdo, y se tienden a localizar un poco más frecuente en los lóbulos inferiores, ¿no? Aproximadamente un 55 a 60%, ¿no? En comparación con los lóbulos superiores. Eso hay que tener en cuenta, como ya también les mencioné cuando hablamos de tuberculosis, ¿no? Porque a veces la lesión por la localización, uno puede ya ir descartando ciertas cosas, ¿no? Si encontramos, por ejemplo, ya les mencioné una lesión que está apical, ¿no? Como siempre, primera probabilidad, tuberculosis o secuela de tuberculosis, ¿no? En cambio, si encontramos una lesión que está, pues, en el lóbulo inferior, ¿no? O basal, no vamos a pensar en tuberculosis de primera instancia. Podría ser, pero sería totalmente rarísimo, ¿no? En todo caso, acá para nuestro medio, con la epidemiología y todo, si viene en zonas rurales, en zonas que son todavía más endémicas que otras, como por ejemplo como Sicuán y Espinar, ¿no? Podríamos pensar tranquilamente en una hidatidiosis, teniendo en cuenta que se dice que la localización más frecuente es en los lóbulos inferiores, ¿no? Y usualmente, la gran mayoría se presentan como quistes únicos. Aproximadamente un 80% son quistes únicos, pero hay una presentación que puede ser múltiple o incluso bilateral, ¿no? Como vamos a ver ahorita con esto. Ahora, generalmente, en nuestro medio, como le digo, sí hay muchos más casos se podría decir, de hidatidiosis pulmonar. Entonces, un autor, Elliot, propone que dicha diferencia, ¿no? Se podría ver por la fisiología que tiene el hombre de altura, ¿no? En este caso, el hombre de la sierra, ¿no? Generalmente se menciona que el lecho pulmonar está más vasodilatado, hay un aumento de volumen sanguíneo capilar en los pulmones y que esto haría como un efecto aspirativo, ¿no? O sea, conviene la circulación y el hígado lo va a pasar rápidamente porque tener el lecho pulmonar abierto, ¿no? Va a prácticamente aspirar rápidamente, ¿no? Y va a llevar, obviamente, todo el flujo sanguíneo más rápido hacia la parte pulmonar, ¿no? Y generalmente esto va a permitir... Espérenme un ratito, por favor, un minutito, también un minuto. Ya. Para con... Ok, mil disculpas. Muy bien, entonces, esto generalmente, ¿no? Sería la explicación de por qué en nuestro país, en nuestro medio, sobre todo pues en la sierra donde hay más zonas endémicas, sería la mayor frecuencia de hidatidiosis pulmonar más que la hepática, ¿no? Igualmente también se dice que los pacientes con hidatidiosis pulmonar se diagnostican más frecuentemente porque
el parénquima pulmonar, ¿no? Es generalmente pues más elástico y va a dar acá es mayor elasticidad de su parénquima, va a provocar más síntomas, ¿no? Porque al ser más elástico puede haber más compresión de otros órganos y puede dar más sintomatología. En cambio, el hígado, como es un órgano duro que lo va a alojar, lo puede alojar buen tiempo sin ser diagnosticado, ¿no? Son las probables explicaciones que se puede encontrar para la incidencia de más casos pulmonares en nuestro medio. Y dentro de la diatidosis pulmonar ya hemos visto quistes únicos aproximadamente de un 80 a 85% y quistes múltiples de un 15 a 20%, ¿no? De los cuales, ¿no? Se dice que dentro de estos múltiples, ¿no? Que tienen 2 quistes es un 70%, 3 o 4 quistes un 20% y más de 3 o 4 o queda bilateral un 10%. Yo he tenido casos, ahorita les voy a también mencionar, de tener unos 7 quistes. Hace unos meses operé a un niño, sí, bueno, era un niño, era joven, ¿no? Ya de 12, 13 años, unos 3 meses más o menos, que tenía 4 quistes en el lado derecho y si no me equivoco 2 o 3 quistes en el lado izquierdo. Lo operamos el lado derecho, ¿ya? Le hicimos quisectomía pulmonar, creo que algunas cuñas también, y lastimosamente ya no regresó porque tenía que operarse el otro lado, ¿no? Algunos a veces ya no regresan, porque como siempre el postoperatorio es un poquito fastidioso en cuanto de dolor y todo, a veces ya algunos ya no quieren, ¿no? Pero la idea es que también se opere pues el otro lado, ¿no? Entonces, hemos tenido casos, ¿no? de quistes bilaterales múltiples, ¿no? He tenido casos, como le menciono, ese caso de hace poquito, incluso el grupo pasado, ¿no? Los compañeros del semestre pasado tuvieron oportunidad de ver. Si encuentro disculpen que no les haya, si encuentro ¿cómo se llama? Voy a pasar a todo el grupo para que lo puedan ver. ¿Ok? Muy bien, igualmente acá vamos a ver que el porcentaje en un solo pulmón aproximadamente un 65%, digamos pulmones 35%, y en otros órganos ya saben que es de mucho menor presentación, ¿no? De 10% de presentación de casos. Pero ningún órgano va a ser inmune a la infección, ¿no? Y en el Perú están descritos lesiones peritoneales, lesiones esplénicas en vasos renales, óseos, tiroides, mamas, en otras localizaciones, corazón, falta acá, ¿no? Pericardio, ¿no? Quistes cardíacos, quistes cerebrales, ¿no? Hay presentación, creo que es algo mucho más infrecuente. La etiologia pulmonar, generalmente, bueno, acá dice, ¿no? Teóricamente, ¿no? Varía. Puede haber presentación de edad amplia, ¿no? Entre 6 y 68 años, pero yo les he dicho, yo tengo un caso de un paciente con 1 año y medio de edad que tenía un quiste hiatídico, ¿no? Se dice que es una leve predominio de sexo femenino, y lo que sí, el dato epidemiológico concuerda con lo que estamos hablando, es que de las personas que tienen, aproximadamente de un 50 hasta 80% describe convivencia con animales, ¿no? Es prácticamente, ahí prácticamente encontramos la explicación cómo esta persona se ha contagiado, ¿no? Entonces, en las personas que están en área rural, que conviven con perros, conviven con ovejas, con ganado, ¿no? De estas personas son prácticamente el 80% de los casos que llegan y se registran de hiatidosis, generalmente hiatidosis en general, ¿no? Acá hay unas tomografías para que puedan ver, por ejemplo, un quiste hepático, ¿no? Acá es lo frecuente, tenemos acá la presentación, un quiste renal, miren acá en el riñón, este es el riñón derecho, miren acá el quiste está ocupando parte de la parte anterior, superior del riñón, ¿no? Colindando con el hígado, ¿no? Acá tenemos un quiste en el psoas, ¿no? En el músculo psoas izquierdo, acá tenemos un quiste pericárdico, ¿no? Acá aparece el pericardio con derrame pleural incluido, miren acá. El quiste esplénico, ¿no? En el vaso, ¿no? También, y un quiste mediastinal, ¿no? Acá miren el mediastino, ¿no? O sea, no es en el pulmón exactamente, sino quiste. He tenido también quistes mediastinales. Operé hace como unos 6 meses un paciente con un quiste mediastinal, también quistes pleurales, como vamos a ver, también les voy a presentar. Muy bien, entonces, esas son las presentaciones que uno puede tener, y dadas estas presentaciones, dada la localización, vienen los síntomas, ¿no? De la hiatidosis. Los síntomas, como les digo, van a depender generalmente del órgano comprometido. Depende del tamaño y la ubicación del quiste. Generalmente tenemos 3 síndromes que se pueden presentar así a grosso modo, ¿no?
Un síndrome tumoral o síndrome de masa, ¿no? Cuando hay un efecto de masa del quiste que provoca un aumento de volumen del órgano afectado, hay compresión de órganos obviamente vecinos, e incluso hasta raros, casos muy raros, no podría haber una masa palpable, ¿no? En hígado, ¿no? En pulmón, imposible que se palpe, ¿no? Porque la carpeta torácica no permite la palpación. Pero en hígado podríamos tener, ¿no? Cuando es muy grande, ¿no? En otros órganos también podríamos encontrar una masa palpable. Es un síndrome tumoral o síndrome de masa. Esto también puede haber un síndrome doloroso, ¿no? Por destrucción de parénquima afectado y también por compresión, ¿no? Extrínseca de otros órganos, ¿no? Es común tener dolor obviamente torácico, dolor abdominal, depende de la localización o de ambas zonas, ¿no? Y generalmente los pacientes vienen pues con algún síntoma de dolor, ¿no? Ustedes saben que el dolor pues es el síntoma que generalmente nos hace ir, ¿no? A una evaluación clínica, a una evaluación médica, y ahí podemos identificar alguna patología, dentro del cual acá podemos identificar la hidratidosis. Y también puede haber un síndrome de hipersensibilidad. El síndrome de hipersensibilidad, cuando ya el quiste se rompe, ya hemos hecho es altamente antigénico, llega a la sangre, una reacción inmunológica puede provocar desde síntomas leves como un prurito, urticaria, una hiperreactividad bronquial, hasta síntomas mucho más graves como shock, edema de glotis y muerte, ¿no? Eso sería un síndrome, se podría decir, de hipersensibilidad o anafilaxia, ¿no? ¿Ok? Y ahora sí vamos a hablar un poco más ya lo que sería enfocarnos en la hidratidosis pulmonar, que es lo que más nos compete a nosotros como cirujanos de tórax, ¿no? Acá tenemos una tomografía donde viene acá una imagen bastante interesante, representativa de un quiste hidatídico, viene un quiste hidatídico complicado, ¿no? Con su imagen de nivel hidroaéreo clásica, ¿no? Acá, acuérdense que la persona está echada, o sea, es la tomografía. Entonces, el aire va a ir siempre a la zona superior y todo lo que es líquido hacia la zona inferior, ¿no? Y acá una imagen de doble arco. Este es un quiste obviamente complicado, un quiste roto, ¿no? Definitivamente, y con una reacción también, mira, hay una reacción, se podría decir condensativa, ¿no? De esta parte del pulmón, ¿no? Y también un poco de derrame pleural que se puede provocar también en estos casos de quistes rotos. Muy bien, entonces la hidratidosis pulmonar, ¿cuál sería la parte? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿No? Y acá vamos a ver la parte de clínica, la parte epidemiológica, ¿no? Un diagnóstico serológico, imagenológico y obviamente el diagnóstico etiológico. En lo que sería la clínica, ¿no? La clínica del quiste hidatídico pulmonar podemos dividirla en dos brazos, ¿no? Donde involucran todo lo que son los quistes simples o no complicados y los quistes rotos o complicados, ¿no? Los quistes simples o no complicados generalmente son asintomáticos, ¿no? La gran mayoría de pacientes son asintomáticos y en la gran mayoría van a ser hallazgos radiológicos, ¿no? En una placa de tórax por algún otro motivo que se toma, ¿no? Ha hecho una evaluación periódica, ¿no? En el trabajo, ¿no? De salud ocupacional, ¿no? Un preoperatorio, el paciente le mandas un preoperatorio de otra cosa, una placa de tórax y una imagen media rara, ¿no? Entonces, aquí tiene esto y ya ven, es un quiste hidatídico y ese es el estudio, ¿no? Entonces, y la gran mayoría por eso son asintomáticos y son hallazgos radiológicos. Si el quiste es muy grande, en quistes simples puede comprimir estructuras intratorácicas y puede provocar un poco de dolor torácico inespecífico, un poco de tos, ¿no? Son síntomas que se pueden dar, dolor, tos, que también es lo más frecuente. De presentación, aparte de la gran mayoría que son asintomáticos. Pero el quiste roto sí ya da más sintomatología, ¿no? Porque el quiste, ya al romperse, como ya el líquido hidatídico, los elementos formes van a la sangre, genera una reacción ya inmunológica, ¿no? Y obviamente una reacción irritativa que va a provocar, pues, tos, ¿no? Una tos que ya no es una tos tan leve, sino una tos más exigente. Acá en quiste roto viene la famosa vómica, ¿no? ¿Qué cosa es la famosa vómica? Es la eliminación de las membranas del quiste, ¿no? Y de todos los contenidos, puede haber también el de líquido hidatídico y las membranas por un exceso de tos, ¿no? Donde generalmente la persona relata como si fuera una expectoración de líquido con un líquido salado y como una clara de huevo, así medio gelatinoso, ¿no? Esa es la famosa vómica. Muchos pacientes vienen con esta descripción, ¿no? Sí, sentí acá
un líquido salado como huevo, lo boté después de una tos, y cuando vemos en la tomografía, pues está el quiste roto, ¿no? Algunos casos pueden venir con hemoptisis, ¿no? Cuando también se rompe el quiste, orada, vasos sanguíneos, puede provocar hemoptisis, puede haber hiperreactividad bronquial, reacciones de urticaria o anafilaxia, ¿no? Llegando hasta choque anafiláctico en casos muy extremos, y generalmente siempre el quiste que se va a infectar generalmente da un cuadro muy semejante a un absceso pulmonar, ¿no? Un cuadro con fiebre, una tos con esputo mucopurulento y a veces y ya comienza a haber manifestaciones sépticas en los pacientes, ¿no? Entonces es mucho más florida lo que sería la parte clínica del quiste, en pacientes con quiste roto, ¿ya? Para que tener en cuenta siempre eso. Cuando tenemos pacientes con esa sintomatología, pues inmediatamente a pensar, sospechar, mínimo tomar una radiografía de tórax, y si tenemos una tomografía, de la tomografía, pues, porque la tomografía se podría decir que es el gol estándar para poder diagnosticar, confirmar y definir estrategia también quirúrgica, ¿no? La radiografía de tórax no nos ayuda mucho. Acuérdense que la radiografía de tórax, o sea, bueno, vamos a diagnosticarlo, pero para ya definir una estrategia quirúrgica es mucho, mucho mejor la tomografía. ¿Por qué? Porque la radiografía de tórax solamente nos da una imagen en 2 dimensiones, ¿no? No podemos ver en qué zona está localizado el quiste, si está adelante, si está atrás, si está, ¿no? Dónde está. En cambio, en la tomografía, incluso hasta el segmento donde está localizado, podemos describirlo, ¿no? Localizarlo y obviamente enfocar la estrategia quirúrgica. Muy bien, hablemos un poco de diagnóstico serológico rápidamente, porque es algo que no usamos, porque prácticamente les digo sinceramente, ya no lo estamos usando mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque es un poco tedioso, ¿no? A veces no se encuentra con todas las reacciones, pues, con todos los elementos o reactivos que uno quisiera, ¿no? En nuestro medio hay que mandarlo a Lima, ¿no? A otro lado, y va a demorar, ¿no? Haciendo el diagnóstico clínico y imagenológico, prácticamente podemos tener el diagnóstico. Pero bueno, siempre hay que conocerlo, ¿no? El diagnóstico serológico, generalmente, está basado en pruebas serológicas que permiten un diagnóstico específico, pero generalmente para que pueda tener un valor va a requerir una reacción antígeno-anticuerpo. Por eso es importante estas cosas que están descritas acá. Primero, la capacidad de respuesta inmunológica del huésped. Tiene que ser un huésped inmunocompetente. Pacientes con algún estado de inmunodeficiencia, pues el diagnóstico serológico no nos va a ayudar, ¿no? Entonces, tiene que haber un contacto, ¿no? Del sistema inmunocompetente con los antígenos del quiste, ¿no? Cuando se produce por fisura o rotura de capa germinativa. ¿Qué quiere decir? Que los quistes enteros, ¿no? Los quistes no complicados, probablemente nos puedan dar algunos falsos negativos en el diagnóstico serológico, y a pesar de eso, pues sigue siendo quistes hidatídicos, ¿ya? Igualmente la localización del quiste, ¿no? Y generalmente ninguna técnica de por sí sola va a dar un diagnóstico exacto. Generalmente se asocian varias pruebas serológicas y sí son útiles para el seguimiento, eso sí, ¿no? Cuando ya se opera y todo, ¿no? Podemos utilizarla como seguimiento. Entonces, hay las reacciones serológicas más importantes. Está la inmunoelectroforesis, dada por el famoso detección de anticuerpos del arco quinto, ¿no? Esta es una de las pruebas más antiguas, ¿no? Y generalmente de alta especificidad, ¿no? El quiste, la prueba de arco quinto es altamente específica. Se podría decir que llega a ser un 100%. ¿Qué quiere decir? Que si sale positiva, es quiste hidatídico sí o sí. Pero su sensibilidad es baja, ¿no? Aproximadamente se dice que es un 40% nada más de sensibilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que un resultado negativo no descarta el diagnóstico. Por eso se tiene que hacer 2 pruebas de alta sensibilidad y prueba de alta especificidad. Si las 2 te salen positivas, pues prácticamente el diagnóstico está ya confirmado, ¿no? Este examen es de uso frecuente, de fácil realización, ¿no? Generalmente se detectan anticuerpos contra el antígeno 5 del líquido hidatídico, pues se conoce como arco quinto, ¿no? Y acá, como menciona, ¿no? Un poco más resaltado, es 100% específico, pero su sensibilidad es muy, muy baja, ¿no? Entonces, hay mucho porcentaje de falsos negativos. Pero si sale positivo, ahí sí, no queda otra que es quiste hidatídico sí o sí, ¿no? Y acá vienen las otras pruebas, ¿no? Como por ejemplo la prueba de ELISA, el inmunoblot, el Western blot y todas las que vamos a ver a continuación, que son pruebas ya de alta sensibilidad, ¿no? Y buen valor predictivo positivo elevado, ¿no? O sea, detecta muchos casos, ¿no? Acá está el IgG, ¿no? Acá que generalmente detecta títulos, ¿no? Mayores de 8, ya consideramos como positivos, como patológicos, ¿no? Donde generalmente
Falsos positivos puede haber, pero en mucho menor cantidad, inferiores al 3%. La prueba del IgG, la prueba igualmente del Western Blot, ¿no? La base inmunológica es muy parecida a la del ELISA, ¿no? La hemoglutinación, igualmente con sensibilidad de 80%, y la inmunofluorescencia indirecta, el IFI, ¿no? Que tiene también buena sensibilidad y especificidad, ¿no? Le menciono rápidamente esto porque, como le digo, no es mucho el tema más de nosotros, sino son elementos que nos pueden ayudar, pero prácticamente no se usa mucho actualmente en la práctica, por lo menos acá en Cusco no lo usamos mucho, ¿no? Y acá viene otra prueba que detecta antígenos, ya no anticuerpos, sino detecta antígenos circulantes con prueba de ELISA, que es también altamente específica, 90%, pero una baja en sensibilidad. Conclusión, ¿no? Como vemos acá, que se recomienda la utilización combinada de una prueba muy sensible, por ejemplo, como el ELISA, con un 93% de sensibilidad, con una prueba muy específica, que es el arco quinto, por ejemplo, que es 100% específica. Si ambos salen positivos, pues prácticamente ya, pues el diagnóstico ya, hay que decir, está totalmente confirmado, ¿no? Y luego, como menciona acá, aproximadamente un 20% de quistes hepáticos y un 40% de pacientes con quistes pulmonares no van a producir anticuerpos, por eso pueden dar falsos negativos. Por eso es que uno, cuando encuentra, y eso pues también a veces, ¿no? Lo que dice, ay, ya, si sale, ya, yo mando la prueba, mando a estudiar el ELISA, arco quinto, ya todo. Si sale positivo, pues bacán, ¿no? Ya sé, pero si sale negativo, o sea, igual no me, o sea, eso, ¿no? Al final, ¿qué hago? Si sale negativo y tengo el quiste ahí. Igual lo tengo que operar, no sé si es pulmonar, ¿no? O sea, no va a haber mucha un cambio de conducta, ¿no? Y ya veré si es un quiste diatídico o un quiste de otra etiología, ¿no? Pero la conducta terapéutica va a ser la misma, ¿no? Entonces acá, siempre lo amarillo generalmente es lo más importante, lo que quiero descartar, lo que quiero resaltar, ¿no? La negatividad de las pruebas serológicas no descarta la presencia de un quiste hiatídico. Acuérdense, y siempre usar dos pruebas, una altamente sensible con una altamente específica. Ok. Acá vemos, ahora sí vamos a ver lo que sería la parte imagenológica, el diagnóstico imagenológico. Y acá vienen los elementos que sí, eso sí, que siempre tenemos en nuestro medio, evaluamos y esto nos da prácticamente el diagnóstico. La radiografía de tórax, ya les mencioné, la tomografía axial computarizada o el TEM de tomografía espiral multicorte ahora de mucho mayor resolución de imágenes y la ecografía. En cuanto a radiografía de tórax, igualmente también podemos encontrar patrones radiológicos si tenemos un quiste simple no complicado o un quiste roto complicado. Cuando tenemos un quiste simple no complicado, encontramos generalmente una imagen redondeada o ovalada, una imagen con bordes bien definidos, ¿no? La densidad de agua, signo homogéneo, y podemos encontrar pues signo del menisco, ¿no? En un quiste que todavía no está complicado. Y cuando encontramos un quiste, ahorita les voy a mostrar imágenes. Quiste roto complicado, acá ya encontramos ya pues el famoso nivel hidroaéreo, el famoso signo del camalote, imágenes de aspecto tumoral, hay diagnóstico diferencial con neoplasias, o que hay imágenes vacías, totalmente vacías, con cavidades residuales. Muy bien. Acá miren, tenemos una radiografía de tórax donde tenemos un quiste simple acá en el tórax derecho, miren acá, ¿no? Donde está un quiste simple localizado en el lóbulo inferior derecho. Acá, esa es una imagen posterior anterior, es una lateral, donde vemos acá se puede ver que efectivamente está localizado hacia la parte posterior, ¿no? Acá es la parte anterior, la parte posterior está la columna, acá está localizado el quiste, es un quiste entero, un quiste no complicado. Acá, en esta imagen, podemos ver una hemitórax izquierdo con dos quistes, ¿no? Tenemos acá miren la imagen, redondeada, bordes definidos, y acá una imagen, ¿no? También igualmente redondeada con bordes definidos, que nos impresiona como dos quistes pulmonares en el hemitórax izquierdo, ¿no? Si vemos en la lateral, ¿no? Acá podemos tener una localización espacial un poquito ya más detallada. Tenemos que este quiste, el superior, ¿no? Está más o menos a la altura del corazón, y el de acá está en el mediastino posterior, está más tirado pues hacia la zona posterior, hacia la columna, ¿no? Entonces, son imágenes clásicas, ¿no? De quistes hiatídicos pulmonares. Acá, por ejemplo, vemos un quiste gigante, ¿no? Miren en este hemitórax izquierdo, miren todo prácticamente una opacidad. Incluso podríamos hacer el diagnóstico diferencial de esto con un tumor, con una masa,
¿no? Habría que complementarlo con una, si podemos, yo veo a un paciente así, con esto, inmediatamente le pido una tomografía, no hay otra, ¿no? Y una tomografía con contraste, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico diferencial, porque esto tranquilamente también puede ser una masa pulmonar, ¿no? Una tumoración, ¿no? Entonces, son imágenes, ¿no? Que se han presentado, acá es la imagen en lateral, ¿no? Donde, miren, aquí a la cierta cardíaca pues no se nota, sino que está toda la masa, ¿no? Que al final correspondió pues a un quiste, ¿no? Pero entrenamos con el diagnóstico diferencial de otras masas pulmonares, ¿no? Acá también igualmente otro quiste gigante en el mictórax derecho, ¿no? Miren acá también prácticamente ocupando 2/3 o 3/4, diría yo, del pulmón derecho, ¿no? Importante y bien localizado, bien pegado, se podría decir, a la parte también mediastinal, a la parte pericárdica, quiste gigante también en mictórax derecho. Y todos esos imágenes, ¿no? Corresponden a quistes hiatídicos, pues no complicados, ¿no? Y algunos extensos como el que estamos viendo acá. Y acá ya vamos a ver signos radiológicos ya de quistes, se podría decir que están complicados o en vía de complicación, ¿no? Acá podemos ver, este es el esquema y acá está la imagen, ¿no? Acá el signo de la muesca, ¿no? De Ivanisevic y Rivas, ¿no? Donde ven acá, miren esta muesquita, ¿no? Es un quiste redondeado con bordes definidos, pero ya tiene una muesca acá, ¿no? Acá, por ejemplo, es el quiste con una muesquita. Quiere decir que este quiste probablemente está en vías de complicación o de rotura, ¿no? Acá viene, por ejemplo, el signo del menisco, ¿no? Vemos acá, que también es un quiste que no está roto, complicado, pero ya está en vías de complicarse, ¿no? Acá vamos a ver donde ya vemos aire, ¿no? Vemos en este quiste, miren, acá está el quiste y ve acá como que una doble borde, ¿no? El más externo y el más interno, y en el interior hay una zona radiolúcida, ¿no? Donde que correspondería pues a aire, ¿no? Este quiere decir que ya se está separando la periquística de la quística, ¿no? Entonces está por romperse. Acá tenemos el signo del doble arco también de Ivanisevic. Acá, miren, es la imagen que les mostré al inicio, igualmente, doble arco, donde ya es un quiste roto con un nivel hidroaéreo clásico, ¿no? Acá el signo del camalote. El signo del camalote, ¿no? Es radiológico, también puede radiológico y tomográfico, donde está el quiste roto con un nivel hidroaéreo y se ven las membranas que están ahí nadando, ¿no? Flotando encima del líquido, ¿no? Ese es el signo del camalote. Acá signo de la membrana encarcelada, un quiste ya más complicado porque ya se evacuó, ¿no? Probablemente todo el quiste, y vemos, ¿no? Una imagen ya muy irregular, ya no redondeada, sino prácticamente pues una imagen que nos muestra, ¿no? Que ha sido evacuado todo el contenido líquido y básicamente quedan los elementos formas, ¿no? Y es una imagen ya mucho más irregular. Y acá vamos a ver. Acá les estoy mencionando en lo que sería la parte radiológica todavía, ¿no? Lo que mencionaba antes, el signo del menisco, ¿no? Un quiste que ya está en proceso de complicación, con proceso de romperse. El camalote, vemos acá la imagen quística, ¿no? Con nivel hidroaéreo, y el camalote donde se ven acá las membranas flotando, sobrenadando en la interfaz líquida. Acá igualmente lo que ya se ha hecho, signo del menisco, ¿no? La flecha blanca, signo del camalote, la flecha roja, ya les mencioné, un poco la descripción acá, lo que ya les he mencionado. Y acá vamos a ver quistes ya complicados, ¿no? En una imagen radiográfica, bien acá, miren la imagen del quiste, ¿no? Con su reborde que se ve, esta zona aérea, y esta zona de acá líquida en la parte inferior, ¿no? Un quiste con nivel hidroaéreo. Igualmente acá, quiste complicado, vean acá, miren el borde que tenemos acá un poco que vemos el nivel hidroaéreo, pero también se superpone con el hígado, un poco confuso, se pediría una tomografía definitivamente para completar el diagnóstico y dar el diagnóstico topográfico exacto, ¿no? Acá igualmente un quiste hiatídico roto, ¿no? Con signo del camalote, ven acá el quiste, miren, acá la parte aérea, la parte líquida, y acá está la membrana sobrenadando en la interfaz líquida. Un quiste igualmente roto con nivel hidroaéreo, acá el signo del camalote clásico, ven en el nivel y acá ven la membrana que está flotando, ¿no? Entonces, son imágenes radiológicas que tenemos que aprender a ver, ¿no? Porque cuando veamos, ¿no? Ya sabemos, ya, esto acá puede ser, ¿no? Puede ser altamente sospechoso de un quiste roto, inmediatamente ya a medidas diagnósticas ya un poco más precisas, como una tomografía, para poder llegar al diagnóstico exacto. Acá, miren, tenemos dos lesiones quísticas, ¿no? Una lesión en el hemisferio derecho, un quiste simple, grande, ¿no? Y en el hemisferio izquierdo, un quiste complicado, ¿no? Mala suerte esta persona, imagínense, ¿no? Una hidrosis bilateral, ¿no?
pero bueno, hay casos, ¿no? Entonces, quiste hiatídico complicado acá, quiste acá hiatídico simple. Acá, igualmente, en una placa lateral, vemos acá la imagen quística con su nivel hidroaéreo, acá se ve el rebote claramente, y acá está pues la interfaz líquida con algo de signo de camalote en la vista lateral, ¿no? Igualmente, acá también, ¿ok? Y acá, por ejemplo, podemos ver, miren, una cavidad residual, ¿no? En algunos casos se elimina todo, pues, o sea, se elimina totalmente el líquido, hasta el sólido, hasta la membrana se elimina, ¿no? Y queda, pues, una cavidad vacía, donde solamente se ve la periquística, ¿no? O sea, acá miren, por ejemplo, acá, ¿no? Se ve la imagen, ¿no? Y adentro no se ve nada, ¿no? Porque se ve todo normal, ¿no? Entonces es una cavidad residual donde se ha eliminado pues todo el contenido quístico, ¿no? Es un poco raro de encontrar, pero se puede. Miren, acá se ve un poco más claro, creo yo, en la vista lateral, miren la imagen redondeada, pero ya no tiene nada, ¿no? No hay líquido, no se ven membranas, ¿no? Solamente se ve la cavidad residual, ¿ya? Son imágenes, patrones radiológicos que podemos de encontrar, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que fijar las imágenes para poder, cuando tengamos los casos, obviamente, tener un adecuado diagnóstico imagenológico. Acá, pacientes con quistes ciatídicos múltiples, bilaterales, miren acá un quiste, acá 2 quistes, acá 3 y acá 4 superpuesto con la imagen cardíaco, basales, ¿no? Entonces múltiple, igualmente acá entonces múltiple en campos pulmonares, acá tenemos 1, 2, 3, 4. A ese paciente hay que hacer un diagnóstico diferencial con una metástasis, por ejemplo, pulmonar, donde podemos ver también esas imágenes múltiples, ¿no? Obviamente todo, acuérdense, el diagnóstico uno nunca puede tener con un solo criterio. Un diagnóstico viene desde la epidemiología, de la clínica. Epidemiología viene desde la zona donde viene la persona, desde qué edad tiene, desde qué antecedentes tiene. Si yo encuentro esto en una persona joven, ¿no?, que viene, por ejemplo, de Espinar, ¿no?, que vive en área rural, pues sospecho quiratidosis, ¿no? Pero si esta imagen me viene, pues, en un abuelo de 70 años, ¿no?, que ha sido fumador, ¿no?, o que tiene algún antecedente de una neoplasia, pues, ya, pues, pienso más en algo maligno, ¿no?, una neoplasia más que un quiste hiatídico, ¿no? Entonces, son imágenes que vemos, pero siempre todo aunado con la historia clínica, la epidemiología y obviamente el examen físico y los demás exámenes y las tomografías que vamos a ver a continuación, ¿no? Acá hay más imágenes donde se ven imágenes múltiples, ¿no?, pulmonares, y acá viene ya la tomografía, ¿no? Que como les digo, la tomografía prácticamente ya sería el gol estándar, ¿no? Tomografías tenemos que tener sí o sí para poder, sobre todo en quistes que nos tienen cierta dificultad de localización, ¿no? O para hacer diagnóstico diferencial con otras lesiones, ¿no? Como mencionaba acá, fundamentalmente para diferenciar formación quística de una sólida, aquí es simple diagnóstico diferencial con tumores. Acá se puede identificar exactamente el número de quistes y su localización, ¿no? Tiene una alta definición topográfica, ¿ya? Tiene acá igualmente se evalúa si está calcificado los quistes. Cuando son calcificados a veces no se operan, se dejan ahí, ¿no? Y se define con mayor precisión las relaciones anatómicas del quiste y las alteraciones causadas por este quiste, obviamente. Igualmente se detecta cambio de volumen, complicaciones y nos ayuda a evaluar todas las secuelas postoperatorias, ¿no? Definitivamente nos da imágenes mucho más detalladas, ¿no?, en cuanto a detalle anatómico, de detalle topográfico y para poder definir también estrategia quirúrgica, ¿ya? Acá tenemos una tomografía parenquimal, ¿no?, con membrana pulmonar con contraste, donde hay una lesión de paredes bien definidas con un nivel hidroaéreo en su interior y el signo del camalote clásico que tenemos acá. Lo clásico es un camalote, pero ya tomográfico. Y acá tenemos algunos casos, ¿no? Les quiero mencionar, son casos que ya hemos tenido, son casos de nosotros, que hemos operado incluso, ¿no? Que tenemos una tomografía en ventana mediastinal. Acuérdense, la tomografía pulmonar tiene ventana mediastinal y ventana parenquimal, ¿no? Es una ventana mediastinal donde se ven los campos pulmonares totalmente hipodensos, totalmente negros, ¿no? Y las lesiones intrapulmonares obviamente se van a resaltar de esta manera, ¿no? Acá miren, una lesión redondeada, no tan homogénea, porque tiene el centro homogéneo, pero afuera, miren, está hay lesiones, hay zonas hipodensas y zonas hiperdensas, ¿no? Entonces quiere decir que hay aire, ¿no? Y acá zonas hiperdensas más que nos hablaría de las membranas. Eso podríamos considerar como un quiste hiatídico, pues, complicado, ¿no? O en vías de complicación, ¿no? Es la misma imagen, pero
en la ventana parenquimal o pulmonar, donde vemos igual la lesión ya más hiperdensa, ¿no? Localizada en el lóbulo inferior aparentemente, ¿no? Miren acá, y con zonas aéreas, pues con zonas hipodensas, ¿no? Que nos habla de un quiste, pues, hiatídico complicado, ¿no? Si vemos en la lateral, la tomografía lateral, ¿no? El corte acá, donde podemos ver el quiste que está pues con una reacción, miren acá hay una reacción, una neumonitis yuxtaquística y medio adosado al diafragma, ¿no? Acuérdense que acá está el diafragma, acá está el pulmón, diafragma, hasta la parte abdominal, donde está pegado, y esto que nos habla prácticamente de que hay una zona de adherencia importante que vamos a tener que liberar al momento de la cirugía. Este mismo paciente, miren, acá hay una lesión un poco ya más heterogénea, con zonas ya, pues miren, totalmente, acá no se ve, pues no se entre líquidas, acá zonas de atelectasia con reacción neumónica, zonas aéreas, ¿no? Este caso fue un caso de un paciente maltratado, ¿no? ¿Por qué? Porque se le trató, bueno, no yo, no, un médico clínico, neumólogo, al paciente tenía ciatoidosis grande y solamente le dio albendazol. Le dio albendazol por años, ¿no? Y el pobre paciente llegó, pues creo que después de 3 años de darle albendazol, llegó pues a mi consulta, ¿no? Yo lo veo todo y le digo, pero tiene una lesión muy, le digo, esto es que hay que operarlo, ¿no? Me dijo, sí, pues doctor, que el doctor no solamente me daba las pastillas, con eso me iba a curar, y al final terminó el pobre con una complicación del quiste, ¿no? Y efectivamente cuando lo operé, ¿no? Encontré pues un quiste ya totalmente complicado, con membranas digeridas, partes medias abscedadas, ¿no? Al final tuvo que ser sometido a una lobectomía. Hizo una lobectomía inferior porque todo el tejido pulmonar circundante también estaba pues afectado, ¿no? Pero lo que quiero que vean ahorita es la imagen, ¿no? Acá miren toda esta lesión, ¿no? Esta es parte ya del hígado, el diafragma. Acá se nota bien el diafragma, acá no se nota, ¿no? Toda la reacción inflamatoria pues ha comprometido parte del hígado, miren toda esta zona, ¿no? Está igualmente esta zona de acá, en la ventana parenquimal, ¿no? Donde ya es un quiste pues totalmente complicado con una reacción neumónica yuxtaquística importante. Y acá hay otro caso de otra paciente, igual donde tenemos también un quiste hiatídico, ¿no? Con una lesión, mire, una lesión más aproximadamente de unos 9 por 7 centímetros, redondeada, medio ovalada, pero con zonas igualmente, ¿no? Entre hipodensas e hiperdensas, ¿no? Miren, zonas hiperdensas, zonas hipodensas, un quiste también complicado ya, ¿no? O sea, es un quiste ya que está complicado y que va a requerir obviamente tratamiento quirúrgico, ¿no? Esa es la ventana parenquimal de la misma imagen, donde miren acá se ve el rebote claramente, zonas hipodensas con aire en su interior y en la zona de acá, ya prácticamente el quiste complicado, en vías de complicación, ya complicado totalmente, ¿no? Y acá, miren una imagen tomográfica de un paciente con una hiatidosis pleural, que también lo vamos a describir, ¿no? Acá el parénquima pulmonar atelectásico, y miren, acá se ve como imagen líquida, pero dentro de la imagen líquida se ven imágenes redondeadas, ¿no? Miren acá una imagen bien clara, otra imagen acá, y si pueden ver acá un poco más con mayor detenimiento, más imágenes redondeadas en todo lo que sería el espacio pleural, ¿no? Miren acá se ve claramente, ¿no? 1, 2, 3, 4, redondeadas y con líquido, ¿no? Al final esta fue una hiatidosis pleural secundaria a una hiatidosis a una hiatidosis hepática. Ese mismo paciente con hiatidosis, mire, hepática, acá se ve claramente el quiste hepático con vesículas hijas adentro, acá está el diafragma y acá está parte de la cavidad pleural con líquido, ¿no? Con líquido pleural, ¿no? Que nos muestra una complicación muy rara, ¿no? Que ya les voy mencionando, es un quiste hiatídico hepático que rompió diafragma, hizo prácticamente pues una ruptura transdiafragmática y llegó a invadir la cavidad pleural derecha, ¿no? O sea, se puede decir una fístula transdiafragmática, ¿no? Hiatídica. Acá miren, acá se ve en este corte, ¿no? Acá se ve el diafragma, acá parte de la cavidad pleural con el líquido, acá se ve el quiste hepático, ¿no? Acá se va viendo igualmente el quiste hepático, acá ya se va viendo en la parte posterior, ¿no? Como acá prácticamente ya llega a ser cuerpo con el diafragma y por acá ya llega pues a invadir toda la cavidad pleural, ¿no? Como el paciente está echado, acuérdense, ¿no? Todo se va a ir pues hacia la zona posterior, ¿no? Todo el líquido, el contenido se va a ir, pues se va a ver siempre más en la parte posterior. Ok, entonces eso sería en cuanto a tomografía, ¿no? La tomografía es de vital importancia y prácticamente con eso llegamos al diagnóstico exacto, topográfico y nuestra estrategia quirúrgica.
La ecografía para diateosis pulmonar no tiene mucho utilidad, ¿no? Pero sí para patología diatídica hepática. Es un examen sencillo, es un examen no invasivo, totalmente inocuo, ¿no? De alto rendimiento en los quistes hepáticos, y se indica por protocolo que todo paciente que encontramos una diateosis pulmonar debemos indicarle una ecografía hepática, una ecografía abdominal, ¿no? Obviamente con énfasis en el hígado, para poder descartar o confirmar que tenga una diateosis hepática, ¿ya? Por eso acá permite la ecografía distinguir entre quistes univesiculares y multivesiculares. Está indicado en el estudio de paciente con diateosis pulmonar para descartar compromiso hepático. Sí o sí, una ecografía abdominal en pacientes que tienen diateosis pulmonar, una ecografía abdominal para descartar diateosis hepática. Y diagnóstico etiológico, ¿cuándo se da? Cuando encontramos elementos patognomónicos de diateosis pulmonar, generalmente era complicada, ¿no? Podemos encontrar ganchos, escoles, vesículas hijas, membranas hidatíricas, ¿no? Estos elementos se pueden buscar en muestra de la vómica, ¿no? El paciente que si trae, a veces pacientes que traen su vómica, y encontramos esos elementos, pues el diagnóstico está hecho. En esputo también se puede encontrar, y a veces cuando hacemos una broncofibroscopía también podemos encontrarlo, ¿no? En los pacientes, estos elementos. Y prácticamente, cuando son macroscópicos, pues tenemos el diagnóstico y podemos también hacer el estudio microscópico y podemos más o menos encontrar acá, ¿no? Las vesículas con ganchos y escólex. El diagnóstico de certeza prácticamente se logra con la visualización del escólex directamente con el estudio anatomopatológico de las membranas, ¿no? Las dos membranas que tienen son la germinativa interna prolígera y la externa cuticular laminada, ¿no? Esto de acá ya hemos visto cuáles son las características de cada quien, ¿no? La cutícula generalmente es una que no tiene celularidad, es una placa blanquecina opaca, muy frágil, cuya composición química es parecida a la quitina, y acá está es que es Paz positiva, ¿no? Al ser esta descripción, prácticamente encontramos la cuticular, y la germinativa es más de capa delgada, amarillenta y finamente granular, ¿no? Donde generalmente podemos encontrar los escoles también ahí, en esas zonas, como una arenilla tiene esa membrana germinativa, ¿no? Y que al microscopio obviamente encontramos los elementos prácticamente patognomónicos y damos el diagnóstico etiológico ya confirmado. Muy bien, acá rápidamente un plan de trabajo cuando tenemos un quiste diatídico simple y cuando tenemos un quiste diatídico complicado. ¿Qué encontramos en la radiografía de tórax? Hemos visto en el simple, imagen redondeada, ovalada, densidad homogénea, bordes definidos. En el hemograma podemos encontrar eosinofilia, ¿no? Diagnóstico serológico sí, puede haber positivos, pero obviamente en menor frecuencia que en el complicado. La tomografía va a definir si es una formación sólida o quista, determina el número de quistes. Si se indica una ecografía abdominal, definitivamente sí o sí. Broncofibroscopía no es necesario en quiste diatídico simple porque no vamos a encontrar probablemente casi nada, no nos va a servir como elemento diagnóstico. La función hepática puede estar elevada a la frutasa alcalina. En el esputo tampoco no va a haber mucha utilidad porque el quiste va a estar entero, pues no ha llegado ni al árbol bronquial ni a la circulación sanguínea, ¿no? ¿Se tiene que pedir un preoperatorio? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que ser operado. ¿Y cuándo se da tratamiento médico con albendazol? Solo si el quiste es grande y hay peligro de que se pueda romper. Antibióticos generalmente no se da en el quiste diatídico simple. En el complicado, las patrones radiológicos ya hemos visto: cavidad con nivel hidroaéreo, cavidad residual, cavidad, formación sólida irregular, varios patrones radiológicos que ya los hemos visto, los hemos descrito, ¿no? Y hemos mostrado imágenes. En el hemograma sí podemos encontrar acá leucocitosis de dirección izquierda, ¿no? Si generalmente el serológico sí es un poco más útil acá. Y la tomografía, igualmente, las mismas imágenes que encontramos acá, podemos encontrar a nivel tomográfico. Se manda siempre una ecografía abdominal. Y sí se puede indicar acá una broncoscopía, ¿no? Porque podemos ver acá las membranas, se toma una muestra para ver ganchos, escólex o incluso hasta gérmenes. Acá hay mucho más elevación del trastorno de la función hepática, con elevación de fosfato alcalina, transaminasas, bilirrubinas. En el esputo sí podemos buscar y encontrar ganchos, escólex y algunos cultivos también de gérmenes. Se tiene que pedir un preoperatorio también sí o sí porque hay que operar a este paciente. Y el albendazol en un quiste complicado sí o sí se inicia en el preoperatorio. Así sea un quiste pequeño, pero está complicado, está roto, tenemos que iniciarle antibióticos generalmente y albendazol. Como menciona acá, ¿no? Albendazol y antibióticos. Y ahorita vamos a ver lo que sería el tratamiento para complementar lo que estamos viendo en el cuadro. Entonces, el tratamiento generalmente puede ser tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Y dentro del tratamiento quirúrgico hay un tratamiento conservador y un tratamiento un poco más radical o más ampliado. El tratamiento médico.
¿Qué fármacos se utilizan más frecuentemente en el tratamiento de la hidatidosis pulmonar? Generalmente se usan los benzoimidazoles, ¿no? Dados por el albendazol, el más frecuente de presentación clínica, mebendazol, praziquantel o el oxebendazol. Lo que tenemos en el mercado actualmente son el albendazol y el praziquantel, ¿no? Del que más se usa es el albendazol porque es el más barato, ¿no? El praziquantel es mucho más efectivo, pero es mucho más caro. Entonces, el fármaco, el albendazol es el fármaco que más se utiliza en el tratamiento de la hidatidosis humana. Generalmente impide que el parásito utilice la glucosa, provocando una disminución de la energía y la muerte del parásito. Generalmente, en el caso de siembras masivas con quistes grandes, favorece el manejo quirúrgico porque disminuye considerablemente siempre el riesgo de nueva siembra. La dosis aproximada de 10 a 15 miligramos por kilo por día, repartido en 2 veces al día, y la dosis estándar para un varón de 60 kilos es 400 miligramos 2 veces por día. La presentación viene de 200 miligramos y de 400 miligramos. Si tenemos presentación de 200 miligramos, hay que dar 2 tabletas 2 veces por día, y si tenemos de 400, obviamente 2 veces por día. ¿Ya? Generalmente se usa para algunos en el preoperatorio en pacientes con quistes rotos y siempre después de la cirugía. Yo particularmente, después de toda cirugía de quiste hiatídico, sea con quistes no complicados o quistes complicados, le inicio albendazol sí o sí. ¿Ya? Entonces acá, bueno, algunos estudios, ¿no? Que generalmente que la eficacia se pudo a veces exagerar, ¿no? Porque se dice que solamente menos del 50% de pacientes desapareció los quistes. Generalmente no desaparecen los quistes, ¿no? Lo que evitamos es que el quiste se pueda diseminar más. Es un poco difícil, ¿no? Que el albendazol de por sí solo desaparezca un quiste hiatídico, ¿no? Esa es la conclusión de esto de acá que le estamos mencionando, ¿no? Por eso que siempre, paciente con quiste hiatídico pulmonar, el albendazol es un puente, ¿no? Generalmente para el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo se da albendazol? En quistes simples, en quistes grandes, en peligro de romperse en el preoperatorio o que se puedan romper en acto quirúrgico. Y en quistes complicados, son quistes pequeños que normalmente no se da albendazol, que está en el quiste entero, sino que después de la cirugía. En el quiste complicado, en cambio, sí. Una vez que se diagnostica quiste complicado, hay que iniciar albendazol sí o sí, aparte de otros antibióticos para evitar la sobreinfección, y se mantiene el tratamiento generalmente de 3 a 6 meses después de la cirugía. En la hidatidosis múltiple sí hay que indicar el albendazol con la finalidad de evitar pues la diseminación por ruptura de quistes que ya están presentes, ¿no? Entonces, en hidatidosis múltiple sí hay que dar sí o sí albendazol. Praziquantel, una dosis de 50 miligramos por kilo por día. Se dice que tiene un efecto 10 veces más potente que el albendazol, ¿no? Y algunos incluso mencionan que se debe dar en conjunto, praziquantel o albendazol, ¿no? Generalmente hay estudios que mencionan que se han dado juntos, que son mucho mejor la asociación de albendazol con praziquantel, ¿no? Que la monoterapia. Pero el problema es que es el costo, ¿no? El praziquantel es más caro, no se tiene en todos los centros, ¿no? Entonces a veces es un poco complicado usar como se está mencionando acá. De todas maneras hay que hacer más estudios para poder ver al final cuál va a ser la eficacia de ambos medicamentos. Y acá viene lo que sería ya el tratamiento quirúrgico, lo que ya nos compete propiamente a nosotros. Generalmente el procedimiento terapéutico de elección para quiste hiatídico pulmonar es el quirúrgico. O sea, prácticamente todo, salvo que sea un quiste calcificado, que mostremos que ya está inactivo totalmente, casi todos los casos tienen que ser operados, ¿ya? Hay que tener en cuenta 4 aspectos fundamentales en el tratamiento quirúrgico de la hidatidosis pulmonar. Primero, eliminar el parásito, ¿no? Después hay que reparar las lesiones que la presencia de este mismo provoca en el huésped. Hay que prevenir las recidivas y o siembras ocasionadas por el líquido fértil. O sea, hay que evitar la ruptura del quiste, ¿no? Siempre cuando uno trata un quiste hiatídico, ¿no? Tiene que tratar el quiste, ¿no? Drenar todo el líquido, inactivarlo con una solución hipertónica, ¿no? Generalmente cloruro de sodio a altas concentraciones, el famoso hipersodio, ¿no? Y evitar que se rompa el quiste. Antes había de los cirujanos antiguos, pues cuando yo todavía creo que era estudiante, se hablaba mucho de lo que es el parto del quiste, ¿no? El parto del quiste, pues, es sacar el quiste enterito, ¿no? Pero eso traía muchas complicaciones de ruptura, ¿no? Porque ese quiste es frágil, ¿no? Es como un globo de agua. Entonces, tú tienes acá el quiste y en el momento que estás sacándole, se puede romper. Se te rompe y se te cae todo el líquido con todos los elementos fértiles en el campo pulmonar, en la pared torácica, y es una diseminación total, ¿no? Entonces, hay que prevenir e evitar la ruptura del quiste. Yo he tratado, ¿no? He operado una paciente, y varios pacientes, operados previamente hace años, no por mí, por otras personas, digo no por mí porque yo no haría esto, ¿no?
Entonces, yo encontré a una paciente trabajadora del hospital hace muchos años, creo que hace como más de 10 años, ¿no? Que la operé, los primeros casos que operé cuando llegué acá, ¿no? Que la chica tenía unos quistes en toda la cavidad pleural. No les miento, sin exagerar, más de 200 quistes, diseminados en toda su pared torácica, en la cavidad pleural, en los pulmones, ni qué decir. Tuve que hacer una neumonectomía al final, tuve que sacar todo el pulmón y tuve que sacar pues todos los quistes que estaban metidos ahí, ¿no? Y a pesar de eso, sacamos todo, lavamos todo, la paciente volvió a hacer luego también hidratidosis, ¿no? Pero ya lo manejamos médicamente después que sacamos todo, ¿no? Entonces siempre hay que evitar lo que es la ruptura del quiste para evitar diseminaciones. Y siempre provocar el menor sacrificio posible del tejido pulmonar no afectado, ¿no? Es una patología benigna, la hidratidosis es patología benigna y toda patología benigna hay que ser lo más conservadores posibles, a diferencia de la patología maligna que ya hablaremos en su oportunidad, ¿no? Entonces, esos aspectos son fundamentales a tener en cuenta en el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, hecho el diagnóstico o cuando existe la firme sospecha de enfermedad, hay que indicar el tratamiento quirúrgico y no dilatarlo. Si hay una complicación como vómito, cavidad infectada, dice con mayor razón. ¿Y para qué no se dilata el tratamiento quirúrgico? Justamente para evitar las complicaciones. Cuando se estalla el quiste diatídico, se puede provocar secundarismo, que es diseminación, más quistes diatídicos en otras zonas. Puede haber shock anafiláctico con muerte del paciente. Solo se debe aplazar la intervención para mejorar la situación funcional pulmonar del afectado. Cuando un paciente tiene un quiste complicado y tiene una neumonía o una neumonitis yuxtaquística, ¿no? Y debemos que dar tratamiento, ahí sí, podemos dar tratamiento un tiempo para mejorarlo al paciente y luego operarlo, ¿no? Esos son muchos casos también de los que tenemos, ¿no? Ya me llaman, un quiste diatídico complicado roto, que tiene una neumonía, digo, ¿sabe qué? Ya lo pasamos a medicina, le damos tratamiento antibiótico por una semana, ¿no? Y luego una semana lo opero. Y así pasa, ¿no? Pasa, mientras vamos comentando sus prequirúrgicos, damos tratamiento antibiótico y luego lo operamos. Solo en esos casos se debe aplazar la intervención. Pero si no hay ninguna de esas eventualidades, inmediatamente operarlo lo más pronto posible, ¿ya? Generalmente, en el pulmón no hay más de 4 o 5 hiates generalmente, ¿no? Y la presencia de quistes múltiples bilaterales constituyen la excepción. Hay casos en los que sí. Por eso generalmente siempre son de tratamiento quirúrgico indicado. Si yo tuviera pues una hidratidosis múltiple con 5 quistes en cada lado, pues prácticamente ahí sí no podría hacer mucho, operaría un lado, serían casos un poco complicados, ¿no? Pero la gran mayoría son quistes únicos o quistes dobles a lo mucho, ¿no? Por eso si el abordaje siempre es casi posible, toda cirugía por hidratidosis siempre se tiene que usar un tubo endotraqueal de doble lumen. La vez pasada les hablé de lo que es el tubo de doble lumen, la intubación selectiva, ¿no? Donde un pulmón tiene que seguir trabajando y el otro pulmón está colapsado para poder operar bien, ¿no? Y también el tubo de doble lumen evita que si se rompe el quiste, me inunde el otro lado, ¿no? Porque generalmente están aislados cada pulmón en forma independiente, ¿no? Por eso tenemos que evitar la inundación bronquial por el líquido diatídico y el pasaje de todos los elementos de lavados hacia el otro lado, ¿ya? Entonces hay que tener todas esas consideraciones siempre tener en cuenta. Ahora, para el tratamiento quirúrgico, las técnicas quirúrgicas utilizadas son la cirugía conservadora, ¿no? O la cirugía un poco ya más radical. La cirugía conservadora básicamente va a comprender dos corrientes, dos técnicas, la famosa parasitectomía o la técnica de Allende-Langer, que consiste en eliminar el parásito o sus restos sin resecar el tejido pulmonar, o sea, se deja la adventicia, por eso se llama solamente parasitectomía, y la quistectomía, ¿no? La técnica de Velarde Pérez Fontana, que consiste en resecar todos los componentes del quiste, del parásito y del huésped, es decir, se extirpa el tejido que entra también la adventicia. Particularmente lo que hacemos ahora en la actualidad es la técnica de la quistectomía de Velarde Pérez Fontana. Ya no se hace, o sea, por lo menos yo ya no hago nunca, bueno, creo que nunca he hecho solamente parasitectomía. Antes se usaba, ¿no? Pero es preferentemente sacar la adventicia, como menciona Velarde Pérez Fontana, ¿no? Es lo que más se usa, la famosa quistectomía pulmonar de Velarde Pérez Fontana. Y la cirugía radical, ¿no? Cuando es un pulmón que está muy afectado, quistes muy grandes o quistes múltiples, ¿no? En unas zonas, y puede incluir una segmentectomía, una lobectomía y una neumonectomía. Hay un caso de una paciente que está hospitalizada, que ayer hemos visto con algunos de ustedes, la señora Cuyo Pucho, que le hemos sacado del DREN ayer, ¿no? A esa señora yo le hice una segmentectomía, tenía un quiste diatídico apical,
¿no? Y le hicimos una segmentectomía del segmento 1 derecho, ¿no? Y hay pacientes con lobectomía, la señora creo casos anteriores que hemos hecho lobectomía, y en algunos casos ya les he hecho anteriormente, ahora no tengo un registro de casos de neumonectomías por quistes ciatídicos, sino de hace años, ¿ya? Acá igualmente los métodos conservadores, la parasitectomía, la quistectomía y procedimientos combinados. La parasitectomía, acá está pues no la de Allende-Langer, donde conserva la adventicia y todo, ¿no? Acá el famoso parto del quiste, ¿no? La marsupialización, ¿no? Que ya no se usan, son técnicas que no se usan mucho. Lo que se usa más que nada es la quistectomía acá de Vilar de Pérez Fontana, ¿no? Y algunos combinados, ¿no? Que menciona acá, dependiendo, a veces como son muy centrales, es un poco difícil sacar la adventicia que está muy central, podemos hacer procedimientos combinados, como vamos a ver ahorita a continuación en un gráfico. Y las lesiones pulmonares ya más extensas, que van desde la segmentectomía, lobectomía, neumonectomía o pleuroneumonectomía, que ya una resección mucho más amplia de todo el pulmón con cavidad pleural, con membrana pleural, perdón. Acá la Allende-Langer, donde se extirpa el quiste, se cierran los bronquios, se sutura la cavidad residual, ¿no? Acá miren, se hace lo que se llama esta técnica conocida como capitonaje, se cierra todo esto, ¿no? Y no se reseca pues la adventicia, queda acá la adventicia. La Vilar de Pérez Fontana, estipamos el quiste y todo el complejo periquístico que es este de acá. Entonces, es complejo periquístico, se saca todo esto y se puede cerrar la cavidad con capitonaje. Esta técnica, miren, sacamos acá la periquística que está acá y luego hacemos suturas concéntricas que estamos viendo acá para cerrar esta cavidad. Esto de acá se conoce como técnica de capitonaje, que en algunos casos también las hemos usado. Cuando son cavidades pequeñas, sacamos todo el quiste con toda la adventicia, la periquística, y hacemos suturas concéntricas para cerrar. Eso se llama técnica de capitonaje. Acá la técnica de Brea, donde se extirpa parte del quiste, de la periquística, y se deja una periquística en esta zona, se cierra, ¿no? el complejo residual, y puede también acabar en un capitonaje, ¿no? Entonces, estas son las técnicas, la parasitectomía, la quistectomía y técnicas combinadas, dependiendo del caso que tengamos. Muy bien, ¿cómo hacemos el procedimiento quirúrgico? Generalmente, bueno, allá ahora se puede hacer toracoscopías también, ¿no? Pero antes lo clásico era hacer toracotomía lateral, ¿no? Generalmente lateral suficiente, no significa hacer, no hay que hacer tampoco una incisión muy grande, una posterolateral, una toracotomía lateral del lado afectado, se llega a la cavidad pleural, ¿no? Se entra por quinto espacio, lo estándar, y cuando encontramos un quiste lo encontramos de esta manera, ¿no? Miren el quiste, con la imagen característica lo encontramos al operar, ¿no? ¿Qué hacemos? Aislamos el campo quirúrgico con compresas embebidas con una solución hipertónica con hipersodio, punzamos el quiste, ¿no? Hacemos una punción y descompresión del quiste, instilamos solución hipertónica, hipersodio, cloruro de sodio al 20%, 3 minutos con el líquido ahí para inactivar, matarlo, en solución hipertónica mueren todos los escoles que están vivos, luego aspiramos, ¿no? Aspiramos, conectamos en masa hasta a veces una llave de triple vía, conectamos el aspirador, sacamos todo el líquido diatídico, ¿no? Lo desinflamos totalmente y luego abrimos el quiste, ¿no? Como ven acá, miren acá esta imagen, cómo se abre el quiste, miren acá está el quiste abierto y sacamos todas estas membranas, ¿no? Acá estamos sacando las membranas. Miren todo esto acá, que es como toda la membrana germinativa en su interior con la laminada, ¿no? Con la cutícula, todo esto acá sacando todo el quiste, las membranas del quiste. Y luego se reseca obviamente el tejido periquístico. Ahora, siempre hay que ver la cavidad en busca de fístulas, ¿no? Pleurales. Porque miren acá esta imagen, acá hay agua, ¿no? Y miren este burbujeo que se ve. Ese burbujeo, ¿no? Nos muestra de que hay fugas, hay fístulas bronquiales. Porque uno saca el quiste, siempre hay fístulas bronquiales que tenemos que cerrar. Esto hay que cerrarlo con sutura, ¿no? Generalmente usamos una sutura, yo uso una sutura no reabsorbible, uso seda negra 2.0, con aguja redonda, obviamente, para poder cerrar todas estas fístulas bronquiales, porque no debe haber ninguna fuga, sobre todo ninguna fuga de bronquios, por más pequeños que sean. Porque si hay fugas bronquiales, en el postoperatorio este paciente va a hacer cavidades y abscesos y va a hacer complicaciones, ¿no? Siempre cerrar todas las fístulas bronquiales mediante sutura. Luego hay que lavar la cavidad con agentes colicías, se puede poner más hipersodio, se puede poner a veces isodine, ¿no? Se lava bien la cavidad, se trata la adventicia, cómo queda la cavidad residual, ¿no? Puede ser con capitonaje, miren acá, vimos por ejemplo cómo se ha terminado de resecar, miren acá se pone un clamp, antes se usaba esto, ¿no? Se clampaba, se cortaba, se suturaba, ahora con las suturas que tenemos las grapadoras quirúrgicas, hacemos esto mucho más fácil porque
esta sutura y corta a la vez, ¿no? Es mucho más rápido, pero antes tenía que cortar, suturar todo el tejido, y luego cuando la cavidad residual quedaba, ¿no? De acuerdo a eso, pues se saca el, eh, todo lo que es la periquística, y luego se puede hacer un capitonaje, una quistectomía, todo de acuerdo a cómo se acomode la cavidad, a la localización, que no sea muy central, todo manejaremos la cavidad residual de acuerdo a cómo se nos presente, ¿no? Pero es básicamente, en líneas generales, como la técnica quirúrgica cuando tenemos un quiste hiatídico. Se coloca siempre un drenaje torácico y luego se cierra la pared torácica pues por planos, como normalmente cerramos una toracotomía, ¿no? Primero los pericostales, después los músculos y después todo lo que sería la parte externa. Muy bien. ¿Qué complicaciones podemos tener postquirúrgicas? Infecciones, ¿no? Hematomas de la cavidad residual. Yo tuve un caso de un hematoma hace unos años también, casi 8, 9 años. Un paciente que lo operamos, todo bacán de quiste, y hace un tremendo hematoma de la cavidad residual, ¿no? No había probablemente un vasito que se rompió. Tuve que entrar a operarlo nuevamente, a sacarle pues la cavidad residual, no la prejocha del hematoma, que tuve que hacer al final, creo, una segmentectomía o una lobectomía, ¿no? Entonces, siempre una buena hemostasia, siempre lavar bien la cavidad, dar antibióticos para evitar infecciones, ¿no? Puede haber edema a veces pleural postoperatorio, también hay que tener mucho cuidado, tener muy en cuenta, siempre dar antibióticos, manejar muy bien, evitar las infecciones de la cavidad, porque el periodo pleural postoperatorio es un poco fastidioso, puede dar cuadro séptico, puede haber fístulas broncopulmonares o broncopleurales, broncocutáneas. También evitar justamente, por eso cerrar bien los bronquios que están abiertos mediante sutura para evitar las famosas fístulas. Pacientes, ¿cómo manejamos los pacientes con hiatidosis múltiple? Generalmente pacientes con más de un quiste es relativamente bajo, no son un 15 a 20% que hemos mencionado, ¿no? Quistes dobles, 70%, el tercer 4 quistes 20% y 10% generalmente pacientes bilaterales, ¿no? Que puede ser mayor cantidad, pero son casos muy raros, ¿no? 65% de momentos que se localizan en solo pulmón y 35% de casos en ambos. Generalmente los quistes evolucionan en forma independiente. Puede haber un quiste simple, normal, con un quiste complicado, puede haber dos complicados, puede haber dos simples, cada quiste es independiente, ¿no? Generalmente, cuando tenemos una poliquistosis hiatídica, hay que ser lo más conservador posible. Si tenemos un quiste en cada lado, ahí sí podemos operar los dos. Por ejemplo, como les mencioné, esta paciente que estaba hospitalizada, esa señora tenía el quiste más grande, no, los dos estaban no complicados. El más grande estaba en el pulmón derecho, es el que hemos operado. En un mes le vamos a operar más o menos del lado izquierdo, que tiene un quiste más pequeño, y en los dos vamos a hacer siempre quistectomía pulmonar, ¿no? El abordaje tiene que ser siempre individualizado. ¿Y cómo abordamos, cómo hacemos se puede decir la técnica quirúrgica, ¿no? Generalmente siempre hay que priorizar el lado donde hay más quistes, ¿no? O donde el estado evolutivo está de más riesgo. Si yo tengo, por ejemplo, como les comentaba el caso de este joven, este niño que hemos operado, ¿no? Adolescente, ¿no? Él tenía 4 quistes en el lado derecho y 2 o 3 en el lado izquierdo. Entonces, primero le hemos operado el lado derecho, siempre priorizar donde hay más, o donde hay un quiste más grande, porque ese quiste se puede romper. Ahora, si tenemos generalmente, cuando hay diferencia como dice acá, de evolutividad, ¿no? Un paciente con quiste entero y un paciente con quiste roto, primero hay que operar el quiste no complicado. Primero siempre el simple, el entero, el que no está complicado. ¿Por qué? Porque el otro ya está complicado, ¿no? Lo que tenemos que evitar, obviamente, es que ese quiste hialino o quiste simple se vaya a complicar, por eso lo operamos primero ese y luego ya el otro, ¿ya? Generalmente la técnica que más se usa es la toracotomía bilateral y sucesiva, separadas por 3 o 4 semanas, o sea, un mes de diferencia. Toracotomía derecha, toracotomía izquierda o viceversa, cuando el caso, obviamente, toracotomía bilateral. Hay una técnica quirúrgica que involucra una toracotomía bilateral simultánea, no sucesiva en el mismo acto quirúrgico, que es el famoso abordaje del clamshell, donde hay una toracotomía bilateral, ¿no? Que se une, ¿no? Por el medio, ¿no? Con una esternotomía transversa. Se fractura el esternón, ¿no? En forma transversa, se unen las toracotomías y se levanta todo como, clamshell significa almeja, ¿no? O sea, el paciente termina como una almeja, pues, levantado. Se podría usar en casos muy, muy particulares, ¿ya? Cuando tenemos, por ejemplo, quistes que son anteriores, ¿no? Igualmente que la esternotomía media, pero el problema es de que
es una cirugía muy traumática, es una cirugía que lastimosamente mucho dolor postoperatorio, puede haber complicaciones, necrosis porque se tienen que ligar las mamarias y todo eso. Entonces, preferentemente yo ya no la uso, ¿no? Alguna vez la he usado hace años, pero no, prefiero no usarla, prefiero usar la toracotomía bilateral y sucesiva, ¿no? Por un mes de diferencia. En algunos casos podríamos hacer estenotomía media, ¿no? ¿Ok? Porque la estenotomía media permite, por ejemplo, ¿no?, abordar las dos cavidades pleurales en simultáneo, ¿no? Que podríamos usarla siempre y cuando los dos quistes sean, por ejemplo, anteriores. Si los dos quistes son anteriores, ¿no? Porque quistes posteriores también son un poquito difíciles de abordar. En cambio, si son anteriores, podríamos abordar por medios no tan periféricos, podríamos abordar por estenotomía media para tratar los dos quistes a la vez, ¿ya? Muy bien. Entonces, con esto básicamente tenemos ya todo el tratamiento, las consideraciones, y acá les voy a dar algunos casos que hemos tenido de pacientes para que puedan ver, ¿no?, cómo ha sido el manejo en estos casos. Caso 1, varón de 41 años, antecedente de aterosis pulmonar hace 4 años, solo recibió tratamiento médico con albendazol. Eso es lo que, como digo, no se debe hacer. Le dieron 4 años de albendazol, lastimosamente el paciente ingresa por emergencia, con dolor torácico, tos, hemoptisis, tomografía torácica cerebraliza y se le encuentra una aterosis pulmonar derecha complicada. Se indica tratamiento quirúrgico. Es la tomografía que les mencioné. Miren, encontramos toda esta lesión, pues ya una lesión pues totalmente complicada, heterogénea, ¿no? Las imágenes que ya les he mencionado. ¿Y qué encontramos? ¿No? Toracotomía, se hace toracotomía derecha, lobectomía inferior derecha, porque encontramos una lesión quística, ¿no?, aproximadamente de unos 7 por 6 centímetros en segmento 6, parte de segmentos basales en el lóbulo inferior derecho, con gran reacción inflamatoria periquística. Adherió firmemente al lóbulo medio, al abrir membranas semidigeridas con un contenido fibrinoso amarillento, ¿no? Es una lesión no tan grande, pero provocaba pues una tremenda reacción de todo el lóbulo inferior, y al final se tuvo que hacer una lobectomía inferior derecha. La evolución fue favorable, en este caso del paciente, el AP confirmó el quiste hiatídico, y miren, esa es la placa postoperatoria, miren, el paciente está todavía con su DREN, miren, está con su DREN, DREN torácico, la cavidad pulmonar, ¿no?, el diafragma, ¿no? Acá está el hígado ya, y miren, el paciente post-lobectomía con una evolución postoperatoria adecuada, ¿ya? Felizmente, bueno, se pudimos resolver, no hubo mayores complicaciones, pero este caso los traigo a consideración para indicarles que nunca se puede dar solamente tratamiento médico exclusivo, ¿no?, solamente para tratamiento de aterosis pulmonar, sino siempre tiene que ser quirúrgico. Caso 2, una mujer de 44 años que ingresa por emergencia con cuadro de dolor torácico y abdominal, tos ocasional, en radiografía de tórax, imagen radiopaca en tercio inferior de mi tórax derecho, ecografía abdominal, un quiste hepático de gran tamaño, se realiza una tomografía de tórax y encontramos una hiatidosis pleural múltiple más hiatidosis hepática con alta sospecha de secundarismo transdiafragmático, lo que les mencionaba. Plan, tratamiento quirúrgico, ¿no? Es la tomografía que les mencioné, con la hiatidosis pleural, pues, bastante, ¿no?, importante, que vemos acá los quistes, miren, acá los quistes hiatídicos en la cavidad pleural, el quiste hiatídico hepático, ¿no?, con el compromiso de diafragma, lo que les he mencionado, y la cirugía que se realizó fue una toracotomía derecha, evacuación de hiatidosis pleural múltiple, más drenaje de quiste hepático transdiafragmático, ¿no? O sea, a través del diafragma drenamos el quiste hepático porque encontramos una solución de continuidad en el diafragma, más rafía primaria de diafragma, más corticación pulmonar, más drenaje. ¿Qué encontramos? Múltiples vesículas hiatídicas en cavidad pleural derecha, una paquipleuritis en el lóbulo inferior derecho, porque la reacción obviamente produjo una reacción inflamatoria que llevó a una paquipleura, ¿no? Diafragma con solución de continuidad a través de la cual se drenó el quiste hepático, que felizmente se bloqueó, estaba bloqueado y no llegó a la cavidad peritoneal, porque hubiera provocado pues una peritonitis química por una diseminación de líquido hiatídico, ¿no? Entonces se bloqueó felizmente y se encontró en el techo del hígado, ¿no? Entramos ahí, ampliamos ese agujero, que tenemos en una foto, la evolución felizmente fue favorable, miren acá. Cuando encontramos, abrimos y encontramos esto, ¿no? Miren acá la gran cantidad, múltiples vesículas hijas en la cavidad pleural, ¿no? Acá hay algunas, acá en la riñonera que estamos sacando, ¿no? Acá miren, todo esto de acá es la gran cantidad de vesículas hijas en la cavidad pleural, acá sacando todo el contenido, y acá, disculpen que la foto no es la mejor, pero si pueden ver acá, miren con mi cursor, vean, este es el diafragma. Este es el diafragma y este es el pulmón, lóbulo inferior con paquipleura, con paquipleuritis. Y miren esta imagen media negrita, este es el agujero,
¿no? Que nos comunicaba con el quiste hidatídico hepático. ¿Ya? Ese es el agujero, es la solución de continuidad a través de la cual el quiste hepático hizo un hueco al diafragma y se fue a la cavidad pleural, ¿no? Miren acá, igualmente está acá el pulmón y acá está el agujero en el diafragma. ¿Ya? Entonces, al final abrimos todo eso, lavamos, suturamos esa lesión, decorticamos, felizmente la paciente fue bien. Caso 3, una mujer de 57 años que ingresa por emergencia con cuadro de dolor torácico bilateral, en la radiografía de tórax, imágenes radiopacas múltiples en ambos hemitórax, una tomografía donde encontramos una diateosis pulmonar múltiple bilateral, 5 pulmones en el pulmón derecho y 2 en el pulmón izquierdo, y se indicó tratamiento quirúrgico en 2 tiempos. Acá miren la imagen, esta imagen, miren. Acá podemos encontrar 1, 2, 3, 4 y 5 abajo, ¿no? Acá 1 acá arriba y 2 acá, ¿no? Y la lateral, miren, imágenes múltiples. En total, esta señora tenía 7 quistes hidatídicos. La tomografía, acuérdense que la tomografía, pues, uno nunca puede ver un solo corte, sino es un barrido que tiene que ver siempre desde abajo hasta arriba, pero acá podemos ver, miren, acá en este lado derecho, podemos encontrar ya 2 quistes. Si seguimos las imágenes, acá un quiste, acá encontramos en el lado izquierdo otras imágenes quísticas, acá también comienza a aparecer en el lado derecho, ¿no? Si hacemos un barrido, hicimos el manejo quirúrgico, fue en 2 tiempos, ¿ya? El manejo quirúrgico en 2 tiempos, donde la cirugía, la primera fue la toracotomía derecha, siempre donde hay más quistes, es una toracotomía derecha, más la toracotomía superior derecha, más quistectomía doble en lóbulo inferior derecho. Que encontramos 5 quistes hidatídicos no complicados, 3 en lóbulo superior derecho, que aproximadamente ocupaban 60% del lóbulo, 2 en lóbulo inferior de 5 centímetros. La evolución fue favorable, hicimos la cirugía y después de un tiempo, casi unos 6 meses, 7 meses, en octubre de 2016, hicimos el segundo tiempo quirúrgico, donde hicimos una quistectomía apical más segmentotomía del lóbulo, este es el lóbulo inferior izquierdo, este es el lado izquierdo. Primero fue el lado derecho el primer tiempo y luego el pulmón izquierdo. Muy bien, acá miren, a esta paciente la operamos, le hicimos primero la parte derecha, le hice una tomografía de control, miren, el lado derecho ya está muy bien, ¿no? Ya no hay quistes, y los quistes del lado izquierdo, que estaban no complicados, ustedes han visto en la imagen que estaban no complicados, se complicaron en ese interín, ¿no? Miren acá la imagen característica, ¿no? Con el nivel hidroaéreo, sino el camalote acá el quiste, y miren más abajo también complicado. Los 2 quistes se complicaron. Igual, a pesar de eso, lo tuvimos que operar, ¿no? La operamos a esta señora y felizmente evolucionó favorablemente. Ya no la he vuelto a ver esta señora, pero como dice, hasta el tiempo que la pude ver, felizmente la recuperación fue bastante buena, bastante favorable, satisfactoria. La señora se fue con sus 2 toracotomías y sus 7 quistes tratados. Muy bien. Ok, entonces ya para acabar, algunas medidas de prevención que se tienen que tener en cuenta. Para evitar todo esto que estamos viendo, ¿no? Hay que tener mucha cultura de prevención y educación de la población. Hay que evitar la parasitación canina, controlar destrucción de las vísceras parasitarias. Eso son medidas de salud pública, ¿no? Que debe encargarse pues el Ministerio de Salud, ¿no? Evitando que los perros accedan a restos de hígado, pulmones otras vísceras que están pues infectadas, ¿no? Hay que evitar la parasitación canina. Hay que elaborar censo de población canina para localizar los animales y poder antiparasitarlos, ¿no? No sacrificarlos, pues a los pobres tampoco, ¿no? Sino antiparasitarlos, ¿no? En otros países, ¿no? Que nos llevan, pues, años de evolución, ¿no? En Europa, Estados Unidos, se hace esto, justamente para evitar. Acá, esperemos que en algún momento, en alguna oportunidad, se pueda realizar, ¿no? Porque se elabora el censo de población canina y se da tratamiento antiparasitario, ¿no? Generalmente dando tratamiento masivo con albendazol o praziquantel, ¿no? Para poder evitar, porque se corta, ¿no? Al cortar, ¿no? El desarrollo del parásito en el huésped adulto, ¿no? O sea, el huésped definitivo, que es el perro, prácticamente cortamos todo el ciclo. Muy bien. Gracias, les agradezco por la atención. Con esto acabamos. Yo sé que son temas un poquito largo, un poco extenso, mira, ya son las 9 de la mañana, pero he querido mostrarles más o menos pues todo lo que manejamos, combinando un poco de la literatura, un poco de la experiencia que tenemos en el manejo de hidatidosis pulmonar. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Dime, Miguel. Doctor, buen día. Tal vez ya lo haya explicado. En el caso en zona de cirugía, doctor, la solución hipersódica, literalmente lo que hace es secar a la hidatidosis, doctor, al parásito.
Perdón, a ver, o sea, cuando se arma una solución hipertónica. Ajá, hipersódica, escuché, doctor. La solución Claro, hipersódica. usamos cloruro, es una solución hipertónica. ¿No? Hipertónica es una solución cloruro de sodio al 20%. Se conoce como hipersodio. Es una solución bien hipertónica que generalmente va a inactivar a todos los elementos vivos del quiste, a los escoles, los inactiva, los seca. O sea, que la solución hipertónica va a jalar todo el agua y lo va a matar, ¿no? Por eso ya lo inactivamos. Siempre hay que tratar, sobre todo en quistes que están no complicados, quistes rotos, quistes enteros, hay que siempre tratar. O sea, llegamos a la cavidad del quiste, instilamos, preparamos un sistema, ¿no? Con una aguja, una llave de triple vía, una jeringa y un equipo de venoclisis con una llavecita, instilamos la sustancia, ¿no? El hipersodio en este caso, esperamos 3 minutos que se inactive y luego comenzamos a aspirar. Aspiramos con la jeringa, aspiramos, conectamos el aspirador y evacuamos todo el líquido. Después que se evacúa todo el líquido, ¿no? Cuando ya suponemos pues que ya el líquido está inactivo, ya no nos va a provocar una siembra. Porque si no hacemos eso y solamente lo abrimos y lo aspiramos, siempre se va a derramar líquido y hay mucha posibilidad de siembra. Por eso siempre se tiene que inactivar con una solución hipertónica como estamos mencionando. Gracias, ¿Okay? doctor. Una última pregunta más. En sala de cirugía, en una operación así de parasitarias, Ajá. ¿cuál es la principal complicación, doctor? La que hay que estar muy preparados para eso, la que siempre se puede presentar. Complicación intraoperatoria. O sea, en sala, intraoperatoria. Sí, en sala. Generalmente la mayor complicación en caso de hiatidosis pulmonar es que el quiste se pueda romper, ¿no? Y que pueda ocasionar una siembra, ¿no? Por eso justamente se hacen todas las medidas, ¿no? Que estamos mencionando, para disminuir, ¿no? La posibilidad de una ruptura de quiste. Sería la mayor complicación que alguna vez nos ha pasado, que se nos ha roto, se nos ha diseminado un poco, ¿no? Es la mayor complicación que hemos podido tener, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Después, pues son quistes grandes, podría ser también pues una complicación de tipo hemorrágica, ¿no? O sea, siempre en patología pulmonar, ¿no? Siempre tenemos que tener un paciente con un depósito de sangre, ¿no? Hay que, si es un paciente que vamos a manejar un quiste muy grande, hay que tener siempre mucho cuidado a la hora de la disección, ¿no? Para evitar que haya compromiso, pues, de un vaso importante, ¿no? Que podría ser la segunda otra complicación que podríamos tener, ¿no? Intraoperatoria, me refiero, ¿no? Gracias, doctor. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún comentario, consulta? Muy bien. Bueno, espero que haya quedado claro y esos casos que vamos